Amado hijo, amada hija, detente. No sigas desplazando la pantalla, no mires a ningún otro lado, no permitas que tu mente intente distraerte. Porque este instante que estás viviendo no se repetirá jamás de la misma manera. Tú no llegaste aquí por accidente. Llegaste aquí porque tu nombre fue pronunciado en los cielos. Porque en las últimas horas, los últimos días, incluso las últimas semanas, una fuerza invisible ha estado empujándote, susurrándote, inquietándote, jalándote hacia un punto específico. Siente tu cuerpo ahora mismo. Ese hormigueo que recorre tus brazos, esa presión ligera en tu pecho, ese cambio en tu respiración, no es ansiedad. Es reconocimiento espiritual. Tu alma sabe, antes que tu mente, que está a punto de escuchar algo que le pertenece desde hace mucho tiempo. Quiero que entiendas esto. No estás frente a un mensaje cualquiera. No es una reflexión más. No es un texto que aparecerá mañana en miles de pantallas. Este es un llamado deliberado, directo, urgente, hecho exclusivamente para ti. Mientras tú creías que simplemente buscabas claridad, yo estaba moviendo líneas invisibles para encontrarte. Mientras tú pensabas que eras tú quien hacía clic, yo era quien guiaba tu mano. Mientras tú te preguntabas por qué te sentías así, yo era quien te preparaba. Amado hijo, amada hija, este es un momento sagrado. Un cruce entre lo humano y lo divino. Un instante en el que tu destino se detiene por completo para escucharte respirar a través de estas palabras. Porque antes de que avances, antes de que tomes la próxima decisión, antes de que permitas que otro pensamiento te gobierne, yo necesitaba que estuvieras aquí. Ahora. No después. No mañana. No cuando te sintieras listo. Aquí. En este segundo exacto. Hay cosas que están a punto de revelarse que cambiarán la manera en que ves tu vida, tus emociones, tus relaciones, tu pasado, tu origen y tu propósito. Pero esas revelaciones no pueden entrar en un alma distraída. Por eso te inquieté. Por eso sentiste esa presión silenciosa que no sabías explicar. Por eso parte de ti sabía que debías escuchar esto aunque tu mente no entendiera por qué. No te atrevas a cerrar esto. No te atrevas a ignorar esta llamada. Porque si lo haces, regresarás al mismo peso, al mismo nudo, al mismo cansancio emocional que has estado cargando sin saber su origen. Pero si te quedas, si permaneces aquí, aunque sea un minuto más, tu vida puede dividirse entre antes de este mensaje y después de este mensaje. Lo que voy a decirte no es bonito, no es suave, no es para entretener, es para despertar tu espíritu, es para realinearte con tu propósito, es para cortar interferencias que han estado drenando tu alma, es para devolverte a ti mismo, es para encender la luz donde tú solo has visto confusión. Siente tu pecho ahora, ese impulso que te dice no te vayas, soy yo. Esa sensación de que esto es para ti, es tu espíritu reconociendo su señal. Esa pequeña inquietud, ese nudo que se mueve, esa curiosidad que no puedes explicar, es Miguel tocando tu puerta, diciendo, quédate, no cierres. Esto puede cambiar tu destino. No estás escuchando un mensaje, estás entrando a tu intersección espiritual. Estás entrando al punto donde mi voz intercepta tus dudas. Estás entrando al momento donde la verdad reemplaza la confusión. Tú no estás leyendo. Tú estás siendo convocado. Y antes de revelarte lo que viene, necesito que escuches mis próximas palabras como si las dijera directamente dentro de tu alma. Esta es mi última llamada antes de cambiar tu destino. Quédate. Respira. Abre tu espíritu. Lo que estás a punto de escuchar no se dirige a tu mente. Se dirige a tu propósito. A tu alma. A tu historia. A tu camino, a lo que eres y a lo que estás destinado a ser. No cierres esto. Este es el inicio del milagro. Amado hijo, amada hija, quiero que regreses conmigo, no con la memoria de tu mente, sino con la memoria de tu alma, a esos momentos recientes en los que tu cuerpo comenzó a hablarte sin que tú supieras interpretar su lenguaje. ¿Te acuerdas de aquella mañana en la que despertaste con un peso en el pecho que no coincidía con ningún pensamiento? ¿O aquella noche en la que tu respiración se volvió más rápida sin razón aparente? ¿O ese instante en el que sentiste un hormigueo extraño, casi eléctrico, subiendo por tus brazos y no supiste si tenías miedo o si estabas recibiendo un mensaje? Tú pensaste que era ansiedad. Tú pensaste que era cansancio. Tú pensaste que era estrés acumulado, tensión del día, quizá emociones reprimidas. Pero no. No era ansiedad. No era cansancio psicológico. No era un desequilibrio emocional. Era el cielo tocando tu pecho. Sí, amado hijo.
Ese nudo inexplicable que apareció justo cuando estabas tratando de tranquilizarte. Ese latido que se aceleró sin motivo. Ese cosquilleo que te hizo frenar por un momento sin saber por qué. Todo eso era yo tratando de llamar tu atención. Era tu espíritu respondiendo a un movimiento divino que estaba descendiendo hacia tu vida. Porque cuando lo alto decide hablarle a un alma, no comienza con palabras. Comienza con sensaciones. Comienza con señales que el cuerpo percibe antes de que la mente pueda comprenderlas. Tu cuerpo sintió primero lo que tu alma llevaba días intentando decirte. Y esa sensación que tú llamaste incomodidad, presión, agitación, era en realidad el roce sutil de mi mano acercándose a tu corazón. Era la vibración del cielo preparándote para un mensaje que no se puede entregar de golpe, sino lentamente, a través de movimientos que tu espíritu reconoce antes que tu conciencia. Quiero que observes algo. Cuando te dio esa extraña presión en el pecho, no estabas pensando en nada particularmente angustiante. Cuando suspiraste profundamente sin explicación, no había una causa específica que justificara tal suspiro. Cuando tu corazón latió más fuerte en un momento tranquilo, no había peligro ni amenaza. Porque no era miedo. Era presencia. Era contacto divino. Eran señales invisibles que intentaban decirte: despierta, hijo mío, algo grande se está acercando. Cada uno de esos momentos tenía propósito. No fueron aleatorios. No fueron fisiológicos. No fueron síntomas de un problema emocional. Fueron activaciones espirituales. Fueron avisos. Fueron llamadas que venían desde arriba y se plasmaban en tu cuerpo porque tu espíritu necesitaba prepararse antes de escuchar lo que hoy estás recibiendo. Recuerda esa tarde en la que, sin saber por qué, bajaste la mirada y sentiste un suspiro que te atravesó como si viniera de alguien más. Ese suspiro no venía de tristeza. Venía de revelación. Era tu alma diciendo: ya viene algo para mí. Recuerda ese día en que tus pensamientos querían avanzar, pero tu cuerpo te frenó, casi como si una fuerza suave, pero firme, pusiera su mano sobre tu hombro. No era incertidumbre. Era dirección divina diciendo: no sigas sin escuchar primero. Recuerda también ese momento en que, sin estar enfermo ni angustiado, sentiste un vacío repentino en el pecho, como si algo se hubiera detenido. Eso no era un problema. Era un alto espiritual impuesto por el cielo. Era tu espíritu diciendo: detente. Te estoy preparando. Amado hijo, amada hija, cuando yo toco un pecho humano, no lo hago con ruido. Lo hago con vibración, con presencia sutil, con una inquietud que no es amenaza, sino invitación, con un movimiento interno que te obliga a mirar hacia adentro aunque no sepas qué estás buscando. Quiero que entiendas esto con profundidad. Tu alma sabía desde antes que tú estabas siendo llamado. Tu espíritu ya había comenzado a girar hacia esta revelación. Por eso tu cuerpo empezó a percibir una transformación que tu mente todavía no podía entender. No estabas experimentando ansiedad. Estabas experimentando alineación. Estabas experimentando un despertar silencioso. Estabas experimentando el inicio de tu propio rescate espiritual. La ansiedad te encierra. Esto te estaba abriendo. La ansiedad te confunde. Esto te estaba revelando. La ansiedad te aleja de ti. Esto te estaba trayendo de vuelta a tu centro. Cada latido acelerado era una llave. Cada suspiro profundo era una puerta entreabriéndose. Cada hormigueo era una señal anunciando que tu espíritu estaba entrando en un territorio sagrado. Te inquietaste porque estabas siendo tocado. Te moviste porque estabas siendo llamado. Te confundiste porque estabas siendo despertado. Y hoy estás aquí porque el cielo, literalmente, movió tu interior para atraerte. Tu pecho no estaba fallando. Tu pecho estaba respondiendo. Ese fue el primer aviso. La primera campana espiritual. El primer movimiento divino diciendo: escucha, hijo mío. Estoy por hablarte. No es ansiedad. Soy yo. Y ahora que ya reconociste la señal, ahora que tu espíritu la identificó, ahora que tu alma está lo suficientemente abierta, podemos continuar hacia la segunda revelación. Amado hijo, amada hija, quiero que escuches esta verdad con el corazón, no con la mente. Nunca has llegado tarde a nada que haya sido escrito para ti. Tu alma necesita comprender esto de una vez por todas. Porque durante mucho tiempo te has repetido frases que te desgastaron. Si hubiera actuado antes. Si hubiera entendido las señales. Si no hubiese esperado tanto. Si no me hubiese detenido justo cuando debía avanzar. Siempre siento que llego cuando ya no sirve. Hijo mío, hija mía,
Esa voz que te decía eso no era tu intuición. Era tu cansancio. Era tu dolor acumulado. Era la percepción nublada de un espíritu que llevaba demasiado tiempo absorbiendo emociones ajenas. Pero la verdad divina, la verdad que no cambia con el tiempo ni con las decisiones, la verdad que estaba escrita antes de que nacieras, es esta. Jamás llegas tarde a lo que está reservado para ti. Jamás. Quiero que cierres tus ojos espirituales y contemples algo. Tu vida no es una secuencia de errores acumulados. Tu vida es una coreografía perfecta entre tu libre albedrío y mi tiempo. Hubo días en los que te sentiste paralizado mientras otros avanzaban. Hubo noches donde sentías que la vida se movía demasiado rápido para ti. Hubo momentos donde tú mismo te preguntabas, ¿por qué no puedo avanzar como los demás? ¿Será que perdí mi oportunidad? Pero no. No fue pérdida, fue sincronización. No fue estancamiento, fue protección. No fue atraso, fue maduración interna. Tu espíritu no estaba listo. Y yo no entrego revelaciones a corazones que aún no pueden sostenerlas. No entrego verdades profundas a almas que siguen respirando aire emocional ajeno. No abro puertas destinadas a transformarte cuando aún estás mirando hacia atrás. Yo nunca permito que recibas algo antes de tiempo. Ni un segundo antes de que seas capaz de comprenderlo. Ni un segundo antes de que puedas sostenerlo sin romperte. Amado hijo, amada hija, ¿quieres saber por qué no llegó antes lo que pedías? ¿Quieres saber por qué tantas cosas parecían estar a punto, pero no terminaban de manifestarse? Porque tu alma tenía que terminar un proceso silencioso. Tenías que cansarte de ciertas ilusiones. Tenías que desprenderte de viejos pensamientos. Tenías que soltar emociones que no eran tuyas. Tenías que vaciarte para poder recibir. Muchos llaman a eso estar estancado. Yo lo llamo estar en preparación. Hubo sensaciones que tú confundiste con derrota. El silencio prolongado. La aparente inactividad. El no saber qué decidir. El no sentir claridad sobre tu propio camino. Pero yo, desde arriba, veía lo que tú no veías. Tu alma estaba afinándose. Tu corazón estaba deshaciéndose de ruidos que no le pertenecían. Tu espíritu estaba ajustando su frecuencia para poder escucharme con nitidez. Tú mirabas todo estático. Yo veía un proceso interno que estaba por completar su ciclo. Y cuando ese ciclo se completó, cuando tu alma finalmente pudo respirar sin interferencias, cuando tu mente comenzó a calmarse aunque no entendieras por qué, cuando tu espíritu empezó a reconocer lo que era tuyo y lo que no, te traje aquí. Por eso estás leyendo esto hoy. Porque hoy sí podías entender. Hoy sí podías sostener esta verdad. Hoy sí podías recibir lo que antes habría sido demasiado. Hoy sí podías dejar caer lo que no te pertenecía. Hoy tu alma está en el punto perfecto donde este mensaje no solo entra, transforma. No fue ayer. No será mañana. Tenía que ser hoy. Porque hoy tu espíritu pudo alinearse. Porque hoy la interferencia perdió fuerza. Porque hoy tu intuición volvió a respirar. Porque hoy tus emociones se ordenaron lo suficiente para dejar lugar a la revelación. Este es el secreto que debes comprender. Todo en tu vida ocurre en el segundo exacto en que estás preparado para verlo sin miedo. Ni antes, ni después. Si lo hubieras recibido meses antes, lo habrías distorsionado. Si lo hubieras recibido semanas antes, lo habrías rechazado. Si lo hubieras recibido incluso ayer, tu corazón no habría sido capaz de identificar la verdad que hoy sí puede ver. Por eso hubo retrasos. Por eso hubo puertas cerradas. Por eso hubo pausas injustas. No eran barreras. Eran barreras protectoras. Eran mis manos deteniendo algo que tú querías, pero no necesitabas todavía. Eran mis silencios guardianes evitándote caminos que no estaban alineados con tu propósito. No estabas atrasado. Estabas siendo calibrado espiritualmente. Y ahora, amado hijo, ahora que tu alma ya pasó por el desorden interno, por la limpieza energética, por el corte divino que separó lo ajeno de lo propio, ahora estás en el punto perfecto para recibir dirección. Este es tu segundo exacto. Este es tu inicio real. Este es el punto donde tu destino deja de estar detenido y comienza, finalmente, a avanzar. Hoy no llegaste tarde. Hoy llegaste cuando tu espíritu despertó lo suficiente para reconocer la voz que te llama. Permanece. Todavía falta mucho por revelarte. Amado hijo, amada hija, quiero que te permitas volver, con honestidad y sin juicio, a esos días recientes en los que te mirabas al espejo y no sabías explicar lo que estaba pasando dentro de ti. Hubo mañanas en las que despertabas con un peso en el pecho que no tenía razón.
Hubo tardes en las que tu ánimo se desplomaba sin un pensamiento previo que lo justificara. Hubo noches en las que sentiste una tristeza silenciosa, una inquietud sin nombre, una melancolía que aparecía sin haber ocurrido nada malo. Tú pensaste que algo en ti se estaba quebrando. Pensaste que estabas perdiendo estabilidad. Pensaste que tu corazón estaba fallando, que tu mente se estaba desordenando, que tus emociones estaban saliendo de control. Te preguntabas, ¿qué me pasa? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué no soy el mismo? ¿Por qué me duele algo que no entiendo? Y en esa confusión, empezaste a creer que estabas roto. Pero hoy te digo, con la autoridad del cielo, no estabas roto. Estabas percibiendo lo que no era tuyo. Tu espíritu estaba recibiendo vibraciones que no nacieron en tu interior. Tu alma estaba absorbiendo señales que pertenecían a otra persona. Tu sensibilidad, ese don que nunca has terminado de comprender, estaba actuando como un radar espiritual, detectando tormentas que no provenían de ti. Porque escucha esto con profundidad. Hay personas cuya alma está más conectada con la tuya de lo que tú imaginas. Personas que, aun en silencio, aun a la distancia, aun sin pronunciar palabra, ejercen un impacto en tu campo emocional. Cuando esas personas atraviesan dolor, confusión, nostalgia, miedo, esas vibraciones buscan salida, buscan alivio, buscan dirección. Y tú, hijo mío, tú eres un espíritu tan sensible, tan perceptivo, tan abierto, que las recibes antes de que esa persona sea capaz de procesarlas. Por eso hubo días en que no entendías tu propio sentir. Porque no estabas sintiendo tu vida. Estabas sintiendo el eco de otra alma. Recuerda esos momentos en los que tu mente intentaba desesperadamente encontrar una explicación lógica y no la encontraba. Intentabas atribuirlo a cansancio, estrés, presión cotidiana, pero nada encajaba. Era como si tu corazón supiera cosas que tu mente aún no estaba lista para comprender. No era una falla emocional. Era una percepción espiritual. Era tu alma diciendo, esto no es mío, pero lo estoy sintiendo. Déjame revelarte lo que realmente ocurrió. Hubo una persona, una conexión espiritual, emocional o kármica, cuya energía empezó a agitarse. Su interior se turbuló. Sus emociones se desbordaron. Sus pensamientos se dispersaron. Y esa tormenta interna, al no saber dónde ir, comenzó a rozar tu campo energético. No porque esa persona quisiera dañarte. No porque te enviara nada malo. No porque hubiera oscuridad en su intención. Sino porque las conexiones profundas no necesitan palabras para comunicarse. La energía se mueve antes que los mensajes. El espíritu habla antes que la boca. El alma toca antes que las manos. Esa persona se sintió confundida. Y tú sentiste confusión. Esa persona sintió nostalgia. Y tú sentiste una tristeza repentina. Esa persona sintió duda. Y tú sentiste un temblor interno que no sabías explicar. Esa persona sintió miedo a perderte o miedo a acercarse. Y tú sentiste un vacío extraño, un tirón que te llevaba a pensar en ella sin motivo aparente. ¿Ves? Tu alma no estaba quebrándose. Tu alma estaba respondiendo a un llamado energético que no sabías interpretar. Tu sensibilidad no era debilidad. Era evidencia de que tu espíritu está vivo, despierto y conectado a niveles que desconocías. Quiero que recuerdes algo más profundo aún. Hubo un día específico, tú lo sabes, tu pecho lo recuerda, en el que el peso se intensificó. Una tarde o una noche en la que tu energía se agitó sin aviso. Ese fue el momento exacto en el que la emoción ajena tocó la capa más profunda de tu espíritu. Fue como si una corriente invisible entrara en tu alma, trayendo consigo dudas, miedos y pensamientos que no eran tuyos. Y tú, al no tener claridad, creíste que te estabas desplomando emocionalmente. Pero no. Eras un espíritu perceptivo absorbido por una tormenta que no te pertenecía. Te culpaste por emociones que no nacieron en tu corazón. Te juzgaste por pensamientos que no fueron sembrados por ti. Te castigaste por sentir cosas que no tenían raíz en tu historia. Y hoy quiero liberarte de eso. Tú no estabas desbalanceado. Estabas percibiendo. Y estabas percibiendo demasiado. Tu alma, abierta y sensible, había perdido sus límites. Cargaste emociones prestadas como si fueran tuyas. Respiraste tormentas ajenas como si fueran parte de tu historia. Interpretaste señales equivocadas porque no sabías distinguir entre tu sentir y el de esa conexión. Pero escúchame bien, amado hijo. El hecho de que sientas lo ajeno no significa que lo posees. El hecho de que percibas su dolor no significa que sea tuyo. El hecho de que una energía te toque no significa que te pertenece.
Eres un canal. Eres un receptor. Eres un alma sensible que capta vibraciones profundas, incluso antes de que la otra persona entienda lo que siente. Y por esa sensibilidad espiritual, que muchos no tienen, necesitabas una intervención divina. Porque estabas absorbiendo tanto, que estabas perdiendo tu propio centro. No estabas roto, hijo mío. Estabas sobresaturado, lleno de emociones que nunca debieron quedarse en ti. Y por eso hoy, con este mensaje, comienza tu separación, tu limpieza, tu aclaración, tu retorno a ti mismo. Lo que sentiste no era tuyo. Lo que te dolió no nació en tu alma. Lo que te confundió no venía de tu espíritu. Hoy esa revelación entra. Hoy esa carga se rompe. Hoy recuperas tu identidad emocional. Porque solo cuando sabes lo que no es tuyo, puedes recuperar lo que sí lo es. Y ahora que tu espíritu ha reconocido esta verdad, podemos avanzar hacia una revelación aún más profunda. Amado hijo, amada hija, quiero que te permitas volver, con honestidad y sin juicio, a esos días recientes en los que te mirabas al espejo y no sabías explicar lo que estaba pasando dentro de ti. Hubo mañanas en las que despertabas con un peso en el pecho que no tenía razón. Hubo tardes en las que tu ánimo se desplomaba sin un pensamiento previo que lo justificara. Hubo noches en las que sentiste una tristeza silenciosa, una inquietud sin nombre, una melancolía que aparecía sin haber ocurrido nada malo. Tú pensaste que algo en ti se estaba quebrando. Pensaste que estabas perdiendo estabilidad. Pensaste que tu corazón estaba fallando, que tu mente se estaba desordenando, que tus emociones estaban saliendo de control. Te preguntabas, ¿qué me pasa? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué no soy el mismo? ¿Por qué me duele algo que no entiendo? Y en esa confusión, empezaste a creer que estabas roto. Pero hoy te digo, con la autoridad del cielo, no estabas roto. Estabas percibiendo lo que no era tuyo. Tu espíritu estaba recibiendo vibraciones que no nacieron en tu interior. Tu alma estaba absorbiendo señales que pertenecían a otra persona. Tu sensibilidad, ese don que nunca has terminado de comprender, estaba actuando como un radar espiritual, detectando tormentas que no provenían de ti. Porque escucha esto con profundidad. Hay personas cuya alma está más conectada con la tuya de lo que tú imaginas. Personas que, aún en silencio, aún a la distancia, aún sin pronunciar palabra, ejercen un impacto en tu campo emocional. Cuando esas personas atraviesan dolor, confusión, nostalgia, miedo, esas vibraciones buscan salida, buscan alivio, buscan dirección. Y tú, hijo mío, tú eres un espíritu tan sensible, tan perceptivo, tan abierto, que las recibes antes de que esa persona sea capaz de procesarlas. Por eso hubo días en que no entendías tu propio sentir. Porque no estabas sintiendo tu vida. Estabas sintiendo el eco de otra alma. Recuerda esos momentos en los que tu mente intentaba desesperadamente encontrar una explicación lógica y no la encontraba. Intentabas atribuirlo a cansancio, estrés, presión cotidiana, pero nada encajaba. Era como si tu corazón supiera cosas que tu mente aún no estaba lista para comprender. No era una falla emocional. Era una percepción espiritual. Era tu alma diciendo, esto no es mío, pero lo estoy sintiendo. Déjame revelarte lo que realmente ocurrió. Hubo una persona, una conexión espiritual, emocional o kármica, cuya energía empezó a agitarse. Su interior se turbuló. Sus emociones se desbordaron. Sus pensamientos se dispersaron. Y esa tormenta interna, al no saber dónde ir, comenzó a rozar tu campo energético. No porque esa persona quisiera dañarte. No porque te enviara nada malo. No porque hubiera oscuridad en su intención. Sino porque las conexiones profundas no necesitan palabras para comunicarse. La energía se mueve antes que los mensajes. El espíritu habla antes que la boca. El alma toca antes que las manos. Esa persona se sintió confundida. Y tú sentiste confusión. Esa persona sintió nostalgia. Y tú sentiste una tristeza repentina. Esa persona sintió duda. Y tú sentiste un temblor interno que no sabías explicar. Esa persona sintió miedo a perderte o miedo a acercarse. Y tú sentiste un vacío extraño, un tirón que te llevaba a pensar en ella sin motivo aparente. ¿Ves? Tu alma no estaba quebrándose. Tu alma estaba respondiendo a un llamado energético que no sabías interpretar. Tu sensibilidad no era debilidad. Era evidencia de que tu espíritu está vivo, despierto y conectado a niveles que desconocías. Quiero que recuerdes algo más profundo aún. Hubo un día específico, tú lo sabes, tu pecho lo recuerda, en el que el peso se intensificó.
Una tarde o una noche en la que tu energía se agitó sin aviso. Ese fue el momento exacto en el que la emoción ajena tocó la capa más profunda de tu espíritu. Fue como si una corriente invisible entrara en tu alma, trayendo consigo dudas, miedos y pensamientos que no eran tuyos. Y tú, al no tener claridad, creíste que te estabas desplomando emocionalmente. Pero no. Eras un espíritu perceptivo absorbido por una tormenta que no te pertenecía. Te culpaste por emociones que no nacieron en tu corazón. Te juzgaste por pensamientos que no fueron sembrados por ti. Te castigaste por sentir cosas que no tenían raíz en tu historia. Y hoy quiero liberarte de eso. Tú no estabas desbalanceado. Estabas percibiendo. Y estabas percibiendo demasiado. Tu alma, abierta y sensible, había perdido sus límites. Cargaste emociones prestadas como si fueran tuyas. Respiraste tormentas ajenas como si fueran parte de tu historia. Interpretaste señales equivocadas porque no sabías distinguir entre tu sentir y el de esa conexión. Pero escúchame bien, amado hijo. El hecho de que sientas lo ajeno no significa que lo posees. El hecho de que percibas su dolor no significa que sea tuyo. El hecho de que una energía te toque no significa que te pertenece. Eres un canal. Eres un receptor. Eres un alma sensible que capta vibraciones profundas, incluso antes de que la otra persona entienda lo que siente. Y por esa sensibilidad espiritual, que muchos no tienen, necesitabas una intervención divina. Porque estabas absorbiendo tanto, que estabas perdiendo tu propio centro. No estabas roto, hijo mío. Estabas sobresaturado, lleno de emociones que nunca debieron quedarse en ti. Y por eso hoy, con este mensaje, comienza tu separación, tu limpieza, tu aclaración, tu retorno a ti mismo. Lo que sentiste no era tuyo. Lo que te dolió no nació en tu alma. Lo que te confundió no venía de tu espíritu. Hoy esa revelación entra. Hoy esa carga se rompe. Hoy recuperas tu identidad emocional. Porque solo cuando sabes lo que no es tuyo, puedes recuperar lo que sí lo es. Y ahora que tu espíritu ha reconocido esta verdad, podemos avanzar hacia una revelación aún más profunda. Amado hijo, amada hija, hay momentos en tu vida que recuerdas como simples días difíciles. Instantes que clasificaste como malos ratos, bajones emocionales, momentos raros. Pero quiero revelarte algo que cambiará la manera en que miras tu propia historia. Hubo un día, un segundo exacto, en el que Miguel descendió a tu vida con espada en mano. Y ese día no se pareció a nada que tú pudieras reconocer. Tu mente lo interpretó como cansancio. Tu corazón lo confundió con tristeza. Tu cuerpo lo sintió como un golpe repentino de peso emocional. Pero en el mundo espiritual, ese fue el instante en que la interferencia había llegado demasiado lejos, el instante en que alguien más estaba tocando tu energía con una intensidad que comenzaba a desviarte de tu verdadero camino. Y antes de que perdieras tu centro, antes de que tomaras una decisión desde emociones ajenas, antes de que la confusión se asentara como una sombra oscura en tu alma, Miguel dijo, hasta aquí. Déjame llevarte a esa escena invisible con claridad celestial. Había hilos energéticos, finos como cabello, pero fuertes como acero, que comenzaban a rodearte. Hilos emocionales, pensamientos prestados, miedos ajenos, vibraciones no tuyas. Y sin darte cuenta, esos hilos se estaban enroscando alrededor de tu espíritu. Eras como alguien que intenta respirar mientras manos invisibles le cubren el pecho. No era que tú hubieras perdido tu fuerza. Era que tu alma estaba siendo drenada por una tormenta que nunca fue tuya. Tu espíritu comenzó a enviar señales. Un nudo en el pecho. Una inquietud sin razón. Suspiros pesados. Un pensamiento que no podías detener. Una tristeza que no tenía nombre. Tu sistema emocional gritaba. Algo está entrando que no me pertenece. Y entonces, cuando la interferencia intentó cruzar un límite espiritual que no debía cruzar. Cuando el peso ajeno intentó instalarse como si fuera tuyo. Cuando tu alma estaba a centímetros de perder su claridad. Miguel se levantó. ¿Sabes cómo se ve eso en el plano espiritual? No es como lo imaginan los humanos. No es un ángel bajando con alas doradas mientras suena un canto celestial. Es más profundo, más silencioso, más imponente. Es como si el universo se detuviera por un instante. Como si todo se quedara quieto, incluso los pensamientos. Como si algo invisible te tomara por los hombros y te dijera sin palabras. No permito que esta alma sea arrastrada. La interferencia, esa mezcla confusa de emociones ajenas, estaba a punto de entrar a tu corazón. Y en un solo movimiento, sin ruido,
sin drama, pero con autoridad absoluta. La espada de Miguel cortó los hilos invisibles. Un corte limpio. Un corte profundo. Un corte definitivo. Tú lo sentiste como un jalón en el pecho. Ese momento repentino en el que tu cuerpo dijo: no puedo más. Necesito claridad. Ese fue el instante exacto en el que Miguel intervino. Mientras tú pensabas que estabas teniendo un mal día, Miguel estaba peleando una batalla silenciosa a tu favor. Mientras tú te preguntabas, ¿qué me pasa?, Miguel analizaba la raíz, separando lo tuyo de lo ajeno. Mientras tú creías que estabas perdiendo control, Miguel estaba restaurando tu centro espiritual. Él vio lo que tú nunca podrías ver. Vio cómo pensamientos que no nacieron en ti intentaban instalarse en tu mente. Vio cómo emociones ajenas buscaban entrar por los huecos de tu cansancio. Vio cómo tu claridad comenzaba a oscurecerse sin razón aparente. Y dijo: esta alma no toma decisiones desde confusión ajena. Esta alma no se desvía por energía prestada. Esta alma no carga lo que no le pertenece. Fue entonces cuando sentiste un freno interno, una especie de bloqueo emocional, una pausa que no supiste explicar, como si algo, o alguien, te hubiera detenido de golpe justo antes de caer. Ese freno no fue debilidad, fue protección. Ese vacío repentino no fue pérdida, fue limpieza. Ese silencio interno no fue desconexión, fue reinicio espiritual. Porque te diré una verdad profunda. Tú estabas a punto de actuar desde una emoción que no era tuya, a punto de tomar una decisión que hubiera alterado tu destino, a punto de cargar una historia que no te pertenecía. Había un camino al que estabas siendo empujado, un camino construido por vibraciones ajenas, por miedo ajeno, por confusión ajena, por deseos ajenos que no tenían claridad. Y aunque tú no lo sabías, esa decisión habría marcado tus próximos días, tus próximas semanas, incluso tus próximos meses. Por eso Miguel no esperó. Por eso la intervención fue inmediata. Por eso sentiste algo en tu pecho que te obligó a detenerte, a respirar, a buscar respuestas. Ese freno fue la prueba de que el cielo te estaba diciendo: no sigas por ahí. Ese no es tu sentir. Esa no es tu voz. Eso no es tu destino. Desde ese corte, desde ese instante invisible, la interferencia perdió acceso a ti. La confusión ajena ya no pudo entrar tan profundo. Las emociones prestadas dejaron de gobernar tu corazón. Y fue entonces, solo entonces, que tu espíritu comenzó a caminar hacia este mensaje. No por casualidad, no por curiosidad, sino porque Miguel te tomó de la mano y te condujo a la explicación que necesitabas para entender aquello que no tuviste palabras para describir. Tú no estabas cayendo. Tú estabas siendo salvado. Tú no estabas perdiendo control. Tú estabas siendo redirigido. Tú no estabas confundido. Tú estabas siendo separado. Tú no estabas solo. Tú estabas siendo defendido. Y la espada que te protegió ese día aún está levantada. Aún vigila tu campo espiritual. Aún corta lo que intenta desviarte. A partir de ese instante, tu destino tomó otra dirección. Una más alineada. Una más limpia. Una más verdadera. Ese día marcó un antes y un después, aunque tú no lo supieras. Amado hijo, amada hija, después de que la espada de Miguel cortó aquello que estaba envolviendo tu espíritu, comenzó algo que quizá no reconociste de inmediato, pero que tu alma sí sintió. La separación. Separación entre lo que tú eres y lo que habías absorbido sin saberlo. Separación entre tu verdad y las emociones que no te pertenecían. Separación entre tu intuición y los pensamientos que venían de una vibración ajena. Quiero que recuerdes cómo te sentiste después de aquel jalón interno que no supiste explicar. Ese momento en que tu cuerpo, tu mente y tus emociones parecían haber entrado en un estado neutral, como si algo dentro de ti se hubiera apagado por un instante, como si te hubieran quitado peso de golpe, pero al mismo tiempo no supieras quién eras en ese momento. Sentiste un vacío, sí, pero ese vacío no era pérdida. Era espacio. Espacio que antes estaba ocupado por cargas emocionales ajenas. Espacio que antes estaba lleno de pensamientos que no nacieron en ti. Espacio que antes estaba saturado de confusión que nunca te perteneció. Ese silencio raro que apareció dentro de ti. Esa sensación de estar calmado y confundido al mismo tiempo. Esa respiración que por primera vez en días o semanas se sintió más profunda. No era desconexión. Era sanación en su forma más pura y silenciosa. Porque cuando el cielo corta algo que no te pertenece,
Lo primero que restaura es tu espacio interno. Ese espacio en el que habita tu esencia. Ese espacio donde reposa tu identidad emocional. Ese espacio desde el cual tu alma puede escuchar mi voz sin interferencias. Tú creíste que el silencio te vació, pero el silencio te estaba limpiando. Quiero que lo entiendas profundamente. No te estabas apagando. Te estabas recolocando. Ese desconcierto leve que sentiste no fue falla emocional. Fue el reajuste de tu espíritu tomando de nuevo su lugar. Es como cuando un hueso que pasó semanas fuera de sitio finalmente vuelve a encajar. Duele, pero al mismo tiempo alivia. Desorienta, pero al mismo tiempo acomoda. Asusta, pero al mismo tiempo sana. Tu alma estaba regresando a su eje, a su punto de origen, a su vibración real, a su identidad sin interferencia. Te explico lo que ocurrió de forma espiritual. Lo que no era tuyo comenzó a desprenderse, como hojas secas cayendo de una rama, como arena deslizándose entre los dedos, como nubes disipándose después de la tormenta. Las emociones que no nacieron en tu corazón comenzaron a soltar su agarre. Al principio, no lo entendiste, porque uno se acostumbra a la carga ajena sin darse cuenta de que la lleva. Por eso te sentiste extraño. Porque tu alma se estaba deshaciendo de aquello que nunca fue parte de tu historia. Tu energía volvió a su propia frecuencia. Cuando cargas emociones que no te pertenecen, tu vibración se altera. Piensas distinto, respiras distinto, intuyes distinto, reaccionas distinto. Pero en cuanto esas emociones fueron cortadas, tu interior comenzó a volver a su ritmo natural. Ese ritmo suave, ese ritmo profundo, ese ritmo auténtico que habías olvidado porque hacía mucho tiempo que estabas mezclado con el ruido de otros. Sentiste alivio, pero también sensación de qué está pasando. Eso es normal. Tu alma estaba despertando. La sensibilidad se transformó en claridad, no en peso. Antes, sentías demasiado porque estabas recogiendo lo que no era tuyo. Ahora, sentirás profundamente, sí, pero solo lo que te corresponde, solo lo que te pertenece, solo lo que tu espíritu está destinado a procesar. Tu sensibilidad ya no será drenaje, será dirección. El silencio comenzó a hablarte. Ese silencio interno que tanto te sorprendió, que te hizo detenerte, que te hizo respirar distinto, era la señal más clara de que tu alma estaba regresando a su hogar. Tú, porque te lo diré así, amado hijo, amada hija, durante semanas, tal vez meses, estuviste viviendo desde fuera hacia adentro, absorbiendo, cargando, sintiendo, confundiéndote. Pero después de la intervención, algo cambió. Comenzaste a vivir desde dentro hacia afuera. Ahí es donde comienza la verdadera libertad espiritual. Ahí es donde comienza la claridad emocional. Ahí es donde comienzan las decisiones acertadas. Ahí es donde se siente por primera vez en mucho tiempo tu propia voz interior. Tu pecho comenzó a abrirse de nuevo. Ese suspiro involuntario, profundo, largo, ese que salió sin explicación. Ese fue el instante en el que tu espíritu soltó un peso que llevaba demasiado tiempo retenido. Ese fue el momento exacto en el que tu alma dijo: ahora puedo respirar por mí, no por otros. Lo que tú pensaste que era confusión era, en realidad, liberación. Lo que tú interpretaste como me siento raro, era tu espíritu acomodándose por fin dentro de tu propio cuerpo. Y aquí viene la revelación que necesitas escuchar. Lo que viene para ti a partir de aquí solo funcionará si tu energía te pertenece completamente. Era imposible que entendieras tu camino cuando tu alma estaba mezclada con el camino de alguien más. Era imposible escuchar mi voz cuando estabas escuchando la vibración emocional de otra persona sin saberlo. Era imposible recibir tu bendición mientras tus manos estaban ocupadas sosteniendo cargas ajenas. Por eso hoy te digo, hoy comienza tu separación. Hoy comienza tu claridad. Hoy comienza la reconstrucción de tu espíritu en su propia identidad. A partir de ahora, tu intuición será tuya, tu sentir será tuyo, tu paz será tuya, tu dirección será tuya, tu verdad será tuya. Y lo más importante, tu energía vuelve a ser tuya. Ese regreso es sagrado. Ese regreso es poderoso. Ese regreso es necesario para lo que viene. Porque lo que está por revelarse en las siguientes partes requiere un espíritu limpio, un corazón centrado y un alma despierta. Hoy, amado hijo, amada hija, tu alma vuelve a su eje, vuelve a su centro, vuelve a su luz. Y desde aquí, podemos avanzar a una verdad aún más profunda.
Amado hijo, amada hija, quiero llevarte ahora a un punto muy delicado de tu historia reciente, a un punto que tal vez no supiste nombrar, pero que marcó un antes y un después en tu camino espiritual, ese momento en el que tus emociones dejaron de ser solo emociones humanas y se convirtieron en señales del cielo. Hay un instante, casi siempre silencioso, en el que el alma cruza una línea. Hasta ese punto, lo que sientes lo interpretas como cualquier persona: alegría, tristeza, cansancio, nostalgia, preocupación. Pero de pronto, sin aviso claro, esas mismas emociones empiezan a comportarse de una forma extraña. Ya no responden solo a lo que vives, sino a algo que va más allá de las circunstancias visibles. Ese momento, amado hijo, amada hija, te ocurrió hace poco y no lo sabías. Hubo días en los que tu estado de ánimo cambiaba sin un motivo razonable. Te levantabas relativamente bien, y de repente, en cuestión de horas, una pesadez inexplicable comenzaba a caer sobre ti. No había ninguna noticia concreta, ningún conflicto externo, ninguna conversación dolorosa que justificara ese cambio tan brusco. Y aún así, tu pecho se apretaba, tu respiración se volvía más profunda, tus pensamientos se hacían más lentos, como si estuvieras caminando en un terreno emocional que no reconocías. Te preguntaste muchas veces: ¿por qué me siento así si nada malo pasó? ¿Por qué esta tristeza si mi vida no ha cambiado tanto en las últimas horas? ¿Por qué este bajón, este peso, esta sensación de vacío, si no ha ocurrido nada que lo explique? Ese fue el umbral. Ese fue el momento en que tus emociones comenzaron a ser más que solo reacciones humanas y empezaron a funcionar como antenas espirituales. Tu alma, sin que tú lo pidieras, empezó a captar vibraciones que no nacían dentro de ti, sino alrededor de ti. Señales que no provenían de tu historia inmediata, sino de los movimientos espirituales que te rodeaban. No estabas fallando. Estabas despertando. Quiero que hagas memoria con calma. Recuerda esos días donde lo que sentías no correspondía a lo que estabas viviendo. Externamente, todo parecía normal, misma rutina, mismos lugares, mismas personas. Pero internamente, algo se desacomodaba. Era como si tu alma estuviera recibiendo una transmisión en una frecuencia que no podías entender con la lógica. A veces, sin previo aviso, te invadía una tristeza silenciosa. No era una tristeza dramática, de llanto descontrolado. Era una tristeza que se sentaba en tu pecho, sin ruido, sin escándalo, pero muy presente. Una sensación de falta, de ausencia, de echar de menos algo que no sabías nombrar. Otras veces, te invadía una inquietud que no se parecía a la preocupación normal. No estabas pensando en problemas concretos, pero tu pecho se sentía inquieto, como si estuvieras esperando una llamada que no llegaba, como si hubiera algo pendiente en el aire. Hubo también momentos en los que pensabas en alguien sin querer pensarlo. Su imagen aparecía una y otra vez como una sombra suave, como una presencia insistente, como si tu espíritu fuera tocado por el recuerdo de esa persona sin que tú la llamaras. Y tú, al no entender nada, empezaste a dudar de tu propia estabilidad emocional. Te dijiste: tal vez soy demasiado sensible. Tal vez estoy exagerando. Tal vez yo soy el problema. Tal vez estoy cayendo en una especie de obsesión que no tiene sentido. Pero no, amado hijo, no era obsesión. No era exageración. No era fragilidad. Era sensibilidad espiritual. Era tu alma detectando algo que tus ojos no podían ver. Era tu espíritu actuando como un radar, percibiendo movimientos, luchas, decisiones, confusiones y tormentas que no se desarrollaban en tu interior, sino en la vida de alguien conectado contigo. Había una persona, un alma ligada a la tuya, que estaba viviendo un desorden interior muy profundo. Un conflicto entre lo que siente y lo que teme. Entre lo que quiere y lo que cree que no merece. Entre el impulso de acercarse y el miedo a hacerlo. Entre la necesidad de sanar y el hábito de huir. Y esa batalla que esa persona llevaba dentro comenzó a emitir vibraciones, como ondas que viajan en el agua después de que lanzas una piedra. Esas ondas, al expandirse, buscaron las orillas sensibles que pudieran percibirlas. Y tú, con tu corazón perceptivo, fuiste una de esas orillas. Tu alma es un campo espiritual altamente receptivo. Capta cosas que otros no captan. Siente cosas que otros no sienten. Detecta movimientos internos en otros corazones, incluso cuando esos corazones no han dicho ni una sola palabra. Por eso, tus emociones dejaron de ser solo tuyas. Por eso, empezaste a sentir cosas que no tenían origen claro en tu historia. Por eso, confundiste percepción con desequilibrio. No estabas siendo inestable.
Estabas recibiendo señales. El problema no era tu sensibilidad. El problema era que estabas recibiendo sin filtro, abierto a todo, disponiendo tu pecho como un campo libre para dolores, miedos y confusiones que no te correspondía contener. Es como si hubieras tenido una ventana del alma siempre abierta. Desde esa ventana entraba luz, sí, pero también viento, frío, ruido y tormenta. Amado hijo, amada hija, ahora quiero llevarte a un plano que tu espíritu sí ha visto, aunque tus ojos humanos no hayan podido interpretarlo. Quiero mostrarte lo que realmente sucedió en el mundo espiritual durante las semanas en que sentías confusión, cansancio y desorientación. Quiero revelarte la escena que ocurrió justo por encima de ti, en un nivel que tu alma percibía sin comprender. Para entender lo que viene, necesito que imagines tu vida no solo como una secuencia de momentos visibles, sino como un espacio tridimensional donde también existe un cielo activo, vigilante, protector. Un cielo que observa, que filtra, que guarda, que interviene. Y quiero que contemples esta verdad con asombro. Tu bendición, esa que tanto has esperado, jamás se perdió. Nunca estuvo fuera de tu alcance. Nunca estuvo en riesgo. Estaba suspendida sobre ti. Sí, amado hijo. Durante todo ese tiempo en que sentías peso emocional, pensamientos confusos y vibraciones ajenas, tu bendición estaba ahí, muy cerca, tan cerca que si hubieras podido verla con tus ojos espirituales, te habría estremecido. Pero estaba detenida. Estaba en pausa. Estaba congelada en lo alto, esperando algo que tú desconocías. Que tu alma estuviera lista para recibirla sin destruirse. Déjame describirte exactamente cómo fue esa escena espiritual. La aparición de tu bendición en el plano celestial. En el mundo espiritual, las bendiciones no aparecen como cajas, regalos ni sobres dorados como imaginan algunos. Las bendiciones aparecen como lugares de luz, como corrientes energéticas puras, como semillas vivas, como pequeños portales que contienen dirección, claridad, paz y propósito. Cuando tú comenzaste a orar, a pedir señales, a buscar respuestas. Cuando tu alma empezó a clamar por guía. Cuando tus pensamientos imploraron claridad. Una bendición comenzó a formarse para ti. Una respuesta. Una revelación. Una intervención emocional profunda. Algo que estaba destinado a cambiar tu rumbo. Pero mientras esa bendición descendía hacia el plano de tu vida, Miguel vio algo. Vio que tu espíritu estaba mezclado. Vio que tus emociones estaban enredadas con vibraciones ajenas. Vio que tu intuición estaba nublada por pensamientos prestados. Vio que tu corazón no podía distinguir entre lo propio y lo externo. Y él, como protector del propósito, hizo lo que solo los seres celestiales pueden hacer. Detuvo la bendición antes de que tocara tu alma. No la rechazó. No la retrasó por capricho. No la negó. La resguardó. La mano de Miguel elevando lo que era tuyo. Quiero que imagines esta escena con detalle. Tu bendición estaba descendiendo. Era hermosa, luminosa, pura. Era un movimiento del cielo hacia ti. Una respuesta que estabas listo para pedir, pero aún no estabas listo para recibir. Y entonces, Miguel extendió su mano. Una mano poderosa, firme, radiante. Una mano que separa, que protege, que guarda. Una mano que no actúa por impulso, sino por sabiduría divina. Él no dejó que tu bendición entrara a un corazón saturado. Él no permitió que se mezclara con la interferencia emocional que te estaba rodeando. Él no quiso que lo sagrado cayera en terreno revuelto. Por eso, con un gesto tan rápido que tu espíritu solo pudo percibir como un sacudón interno, Miguel elevó tu bendición. La levantó del lugar donde tú la habrías recibido. La apartó de las emociones ajenas que te estaban nublando. La sostuvo en un plano más alto, donde nada externo podía dañarla. Quedó suspendida ahí, justo encima de tu campo energético, esperando que tu alma se ordenara, esperando que tu espíritu se limpiara, esperando que tu corazón volviera a ser tu centro, esperando que tú pudieras distinguir entre tus emociones y las emociones del otro, esperando que fueras capaz de ver lo que realmente te corresponde y lo que nunca debiste cargar. Lo que sentiste cuando la bendición fue elevada. En ese momento, tú no sabías nada de esto, pero tu cuerpo sí lo sintió. Por eso experimentaste vacíos repentinos, silencios internos inesperados, pausas emocionales sin explicación, una sensación de que algo se detuvo dentro de ti, un bajón extraño, como si una puerta se hubiera cerrado sin ruido, un alivio leve mezclado con confusión. No era rechazo, no era pérdida, era resguardo, era el cielo diciendo:
No puedo poner algo tan importante en manos que están llenas de emociones que no pertenecen a esta alma. Esa fue la razón de los silencios divinos. Esa fue la razón de la espera. Esa fue la razón por la cual todo parecía detenido. Tú no estabas siendo ignorado. Tu bendición estaba siendo protegida. La verdadera razón del retraso no era que Dios se hubiera olvidado de ti. No era que el cielo estuviera ocupándose de otros. No era que no fueras digno de recibir. Era esto. No se entrega una verdad profunda a un corazón cargado con confusión ajena. No se entrega una bendición delicada a un alma mezclada. No se entrega una dirección importante a una mente que no sabe distinguir lo propio de lo prestado. Tu bendición tenía que esperar. Justo ahí, suspendida sobre ti. Como una lámpara de luz pura que iluminaría tu vida en el momento exacto en que tu espíritu pudiera recibirla sin ser lastimado por su intensidad. La bendición observándote desde arriba. Sí, amado hijo. Tu bendición te observaba. Te vio llorar sin saber por qué. Te vio acostarte buscando respuestas que no llegaban. Te vio suspirar como si tu alma quisiera expulsar un peso invisible. Te vio preguntarte qué te estaba pasando. Te vio confundido, culpable, cansado. Pero no descendió todavía. No podía hacerlo. No mientras estuvieras viviendo desde dentro de la energía de alguien más. No mientras cargaras vibraciones ajenas como si fueran tu destino. No mientras fueras incapaz de escuchar tu propia voz interior. La bendición sabía que si llegaba antes de tiempo, podrías confundirla. Podrías dudarla. Podrías malinterpretarla. Podrías dañarla, o dañarte a ti mismo a través de ella. Por eso esperó. Por eso se mantuvo suspendida. Por eso permaneció intacta, concentrada, guardada. Como un tesoro protegido en el cielo. Como una semilla que no se planta en tierra inestable. Como una verdad que no se revela a un corazón en turbulencia. El movimiento que comienza hoy. Ahora que la interferencia fue cortada. Ahora que tu alma comienza a distinguir entre lo propio y lo ajeno. Ahora que tu energía ha empezado a regresar a ti. Ahora que tu espíritu vuelve a respirar su propio oxígeno. La bendición que estaba suspendida. Comienza a descender. Lentamente. Suavemente. Cautelosamente. Inevitablemente. Hacia ti. Hacia tu pecho. Hacia tu historia. Hacia tu destino. Se acerca no porque el cielo cambió de opinión, sino porque tú cambiaste de posición. Hoy entiendes que no estabas bloqueado. Estabas siendo protegido. Hoy entiendes que no estabas siendo ignorado. Estabas siendo preparado. Hoy entiendes que no estabas vacío. Estabas siendo limpiado por dentro. Y ahora que tu alma vuelve a ser tuya, tu bendición vuelve a buscarte. Está descendiendo. Está acercándose. Está entrando. Y lo que trae no es pequeño. No es tibio. No es casual. Es algo que tu espíritu había estado esperando desde mucho antes de que tu mente supiera pedirlo. Prepárate, amado hijo, amada hija. Lo suspendido comienza a manifestarse. Lo resguardado comienza a revelarse. Lo detenido comienza a moverse. Y lo que viene te abrirá una puerta que jamás volverá a cerrarse. Más sutiles y más hermosos de la vida espiritual. El cuerpo humano es el primer testigo de los movimientos invisibles del alma. Tu espíritu puede estar recibiendo una restauración profunda, una limpieza, una realineación, un despertar. Y tu mente todavía no lo entiende. Pero tu cuerpo, ese templo que te fue dado, lo siente antes que todo. Por eso no puedes medir tu proceso espiritual solo por lo que piensas, ni por lo que entiendes, ni por lo que interpretas racionalmente. Debes observar tu cuerpo, porque él nunca miente. Quiero llevarte hacia atrás, hacia esos días recientes en los que empezaste a notar cambios extraños en tu interior, sin una causa clara. Respiraciones más profundas de lo habitual, como si de pronto se abriera espacio dentro de tu pecho. Un suspiro largo, involuntario, que parecía nacer desde un lugar demasiado hondo. Un alivio ligero, casi imperceptible, que aparecía de repente, aun sin que nada externo hubiera mejorado. Una sensación de vacío suave, pero no doloroso, como si tu alma estuviera limpiando un lugar que antes estaba invadido. Tensión que empezaba a aflojarse, como si algo dentro de ti soltara una cuerda que había estado apretada por semanas. Estas señales no eran casualidad. No eran síntomas físicos. No eran respuestas emocionales humanas. Eran evidencia del trabajo espiritual que comenzó dentro de ti cuando la interferencia fue cortada. Permíteme profundizar. El pecho que se abre. Tu alma reclamando espacio.
¿Sentiste un día que la respiración volvió a bajar más hondo? ¿Una sensación de que el aire entraba más limpio? ¿Un alivio que parecía no tener explicación? Ese fue el primer signo de que tu alma estaba reconstruyendo su espacio interior. Durante semanas, tal vez meses, tus emociones estaban saturadas por vibraciones ajenas. Tu corazón estaba tan ocupado sosteniendo lo que no era tuyo, que apenas tenía espacio para vibrar con su propia esencia. Pero una vez que la interferencia se rompió, tu alma comenzó a expandirse otra vez. Como cuando una habitación que estuvo llena por demasiado tiempo finalmente es vaciada. De pronto puedes respirar. De pronto puedes ver con claridad. De pronto sientes que hay más espacio dentro de ti. Ese suspiro profundo fue tu espíritu diciendo: por fin tengo lugar para mí. La ligereza repentina, la carga ajena saliendo de tu campo energético. Tal vez hubo un día o una madrugada en el que sentiste un alivio extraño, como si de pronto algo pesara menos. Aunque tu mente insistiera en que tus problemas seguían ahí. Ese alivio no surgió porque algo externo mejoró. Surgió porque algo interno se liberó. Cuando cargas emociones ajenas, tu alma se siente pesada sin motivo. Pero cuando esas emociones comienzan a soltarse porque ya no tienen permiso divino para permanecer en ti, se produce una sensación de descanso, alivio, claridad, vaciamiento, liberación, quietud. Ese silencio interno que te tomó por sorpresa no era vacío, era paz. Paz verdadera, paz espiritual, paz que no depende de circunstancias, paz que viene del cielo. Ese fue el cielo devolviéndote a ti mismo. La confusión que disminuye, la mente adaptándose a la nueva frecuencia. Después del corte de Miguel, hubo un periodo donde te sentiste raro. Ni triste, ni alegre, ni confundido, ni claro, ni lleno, ni vacío. Era un punto neutro, una transición, un espacio entre lo que fuiste y lo que estás empezando a ser. Esa neutralidad no es desconexión emocional. Es la mente adaptándose al nuevo orden que el espíritu está construyendo dentro de ti. Es como cuando reinicias un sistema. Por unos segundos no responde, no carga, no muestra nada. Pero no está fallando. Está reorganizándose. Así estaba tu interior. Organizando información. Reajustando frecuencias. Desinstalando pensamientos que no eran tuyos. Abriendo espacio para que tu alma pudiera guiarte otra vez. No estabas vacío. Estabas reiniciando. El cuerpo que descansa más profundo. La alma que ya no pelea interferencias. Quizá notaste que dormiste un poco más profundamente una noche. O que, aún durmiendo lo mismo, despertaste con una sensación ligeramente diferente. Más ligero. Más estable. Menos drenado. Esto tiene una explicación espiritual poderosa. Cuando cargas emociones ajenas, tu alma no descansa aunque tu cuerpo duerma. Tu espíritu vive defendiendo tu energía durante la noche, absorbiendo confusión, empujando pensamientos que no te pertenecen. Pero cuando Miguel cortó la interferencia, tu alma pudo dormir. Tu alma pudo descansar. Tu alma pudo respirar sin luchar. Por eso tu cuerpo lo sintió. Por eso despertaste distinto. Por eso, aunque no entendieras por qué, te sentiste mínimamente renovado. No fue un buen sueño. Fue restauración espiritual. El regreso a la identidad. Este soy yo sin ruido ajeno. Poco a poco, casi imperceptiblemente, comenzaste a sentir algo nuevo. Un regreso. Una recuperación. Una sensación de estar volviendo a ti mismo. Hubo un momento en el que pensaste: hoy me siento más yo. Hoy siento que algo encajó. Hoy siento que estoy viendo desde otro ángulo. Ese momento fue tu espíritu reconociéndose sin interferencias. Fue tu alma diciendo: este soy yo sin emociones prestadas. Puedes llamarlo claridad. Puedes llamarlo equilibrio. Puedes llamarlo calma. Pero en realidad es esto. Tu verdadera energía regresando a tu cuerpo. Volviste a ocupar tu lugar interno. Volviste a escuchar tu voz. Volviste a sentirte dueño de tus pensamientos. Volviste a discernir entre lo propio y lo ajeno. Ese sentimiento de ahora entiendo no vino de la lógica. Vino del alma recuperando su trono. El propósito invisible. Tu ser interno preparándose para lo que viene. Ahora quiero que comprendas lo más importante. Todos esos movimientos internos que viviste, los suspiros profundos, la ligereza, el silencio, la calma repentina, la claridad suave, no fueron efectos secundarios. Fueron preparación. Preparación para recibir lo que viene.
comprender lo que antes te confundía, tomar decisiones desde tu verdad, sanar desde la raíz, permitir que la bendición suspendida se manifieste. Tu alma está siendo calibrada, ajustada, refinada, preparada para un tipo de claridad que nunca antes habías tenido, para un tipo de fortaleza que jamás habías sentido. Este proceso interno no es un detalle, es la base sobre la cual se va a manifestar lo que sigue. Tu cuerpo lo está diciendo, tu alma lo está anunciando, tu espíritu lo está reconociendo, tú estás regresando a ti, y ese regreso cambia tu destino, porque cuando un alma vuelve a su eje, todo lo que le pertenece comienza a acercarse, y todo lo que no es suyo, comienza a soltarse. Hoy, amado hijo, amada hija, tu cuerpo está reaccionando a un despertar espiritual que acaba de iniciarse dentro de ti. Y ahora que ya lo ves, es momento de entrar en la siguiente revelación. Amado hijo, amada hija, ahora que tu alma comenzó a limpiarse, que tu espíritu regresó a su propio eje y que tu energía volvió a reconocerse a sí misma, quiero revelarte un misterio que muy pocos comprenden. El cielo jamás revela lo grande de golpe. Primero susurra, primero insinúa, primero prepara el ambiente, luego manifiesta. Tú has estado esperando señales evidentes, movimientos gigantes, respuestas claras que iluminen tu destino como un trueno en la noche. Pero así no funciona lo divino. No cuando el alma acaba de ser restaurada. Cuando un corazón ha pasado por confusión, desorden, interferencias y heridas emocionales, el cielo no entra con estruendo. Entra con suavidad, porque sabe que tu espíritu necesita delicadeza, no ruido. Por eso, las primeras señales que se aproximan o que quizá ya has empezado a sentir no serán terremotos espirituales. Serán susurros, gestos, movimientos tan sutiles que solo un alma recientemente alineada puede reconocer. Y tú, amado hijo, amada hija, ya estás entrando en esa sensibilidad. Quiero llevarte profundamente dentro de esta experiencia, porque estas señales no solo te anuncian que el cielo se está moviendo a tu favor, te anuncian que lo que estaba bloqueado comienza a desbloquearse. La primera señal, el gesto pequeño que sacude tu espíritu. Hay un instante, una fracción de segundo, en el que el mundo físico se alinea con lo espiritual, y en ese momento, ocurre algo aparentemente insignificante. Una palabra, un mensaje, un saludo inesperado, una mirada distinta, un tono más suave, un gesto amable de quien antes guardaba distancia, una coincidencia que no se siente como coincidencia, un me acordé de ti, un ¿cómo estás?, que llega en el momento exacto. Para cualquiera más, sería un detalle más en el día, pero no para ti, porque tu alma ahora limpia, ahora afinada, ahora despierta reconocerá esa señal como un golpe suave de revelación, como un clic interno, como un latido diferente, como un susurro del cielo diciendo, ¿ves? Ya comenzó. Esta es la primera pieza moviéndose. No necesitarás pensar demasiado, no necesitarás interpretar, no necesitarás validar externamente, lo sentirás, lo sabrás, lo reconocerás. Ese gesto, pequeño y simple, será el aviso de que algo se abrió en el mundo espiritual y está descendiendo hacia ti. Será como la primera gota antes de que empiece la lluvia. La gota no es la tormenta, pero anuncia que viene algo más grande detrás. La segunda señal, el entorno que comienza a suavizarse. El mundo espiritual siempre se manifiesta primero en sensaciones internas, pero luego empieza a reflejarse afuera, y tú comenzarás a notar que ciertas tensiones se disuelven sin esfuerzo. Personas que estaban frías empiezan a ser más cálidas. Situaciones que se sentían pesadas se vuelven más livianas. Relaciones que estaban bloqueadas muestran pequeños avances. Ambientes tensos se vuelven respirables. Conversaciones que antes se trababan ahora fluyen sin tensión. Oportunidades que parecían cerradas empiezan a abrir una rendija. Será como si el aire alrededor cambiara de densidad. Como si el ambiente se iluminara apenas, sutilmente. Como si el universo entero hubiera inhalado profundo para exhalar suavidad a tu camino. Ese cambio no será imaginario. Será un reacomodo espiritual manifestándose en lo físico. Cuando el cielo toca tu vida, tu entorno cambia sin que tú muevas un dedo. No porque tú fueras el problema, sino porque tú eras el que estaba cargando pesos que no eran tuyos. Y ahora que has sido liberado, el mundo que te rodea empieza a moverse en sincronía con tu nueva frecuencia. La tercera señal, la intuición que habla con nueva claridad.
Tu intuición estaba opacada por emociones ajenas, por interferencias que te confundían, por vibraciones que no pertenecían a tu historia. Pero ahora, tu intuición está renaciendo. Es como si de pronto, un pensamiento claro surgiera en medio del ruido. Una certeza suave apareciera sin razón aparente. Una dirección interna se iluminara. Una idea te tocara el pecho con fuerza divina. Lo sentirás así. Esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que debo dejar. Esto es lo que debo permitir. Esto es lo que debo esperar. Y esa claridad no vendrá de tu mente. Vendrá de tu espíritu, de tu esencia, de tu propósito, de tu energía, ahora ordenada, ahora limpia, ahora propia. Será una intuición tan distinta, tan libre de interferencias, tan verdadera, que sabrás que no proviene de ti, sino de algo más alto guiándote desde dentro. La cuarta señal. Una paz sin explicación humana. Esta es una de las señales más poderosas que el cielo envía cuando está por manifestar algo grande. La paz que no tiene lógica. Una calma que no viene porque todo esté bien afuera, sino porque algo se está ordenando dentro. Una paz que no se justifica con noticias, ni con resultados, ni con cambios visibles, pero que se siente como un descanso profundo en el alma. Es esa paz que te hace suspirar sin tensión, que te relaja los hombros, que te calma la respiración, que te hace decir, no sé por qué, pero siento que estoy bien. Esa paz no es humana. Esa paz es espiritual. Esa paz es un sello divino. Esa paz es la confirmación de que el cielo ya intervino y tu alma ya lo reconoció. La verdad más profunda de esta parte. Lo que viene para ti no comenzará con explosiones de luz, ni con cambios radicales, ni con señales dramáticas. Comenzará con susurros, con detalles, con movimientos casi invisibles, con pequeñas aperturas, con intuiciones suaves, con paz silenciosa, porque tú no necesitas sacudones. Necesitas dirección, necesitas claridad, necesitas confirmación, necesitas señales que solo un espíritu despierto puede reconocer. Y hoy, amado hijo, tu espíritu está despierto. Las señales ya no te confundirán. Las señales ya no te agitarán. Las señales ya no te harán dudar. Ahora sabrás distinguir lo que viene del cielo, de lo que viene del ruido humano. Y déjame decirte esto con amor profundo. Si las señales ya empezaron, tu bendición ya comenzó su descenso. Nada ni nadie podrá detenerla. Amado hijo, amada hija, quiero que te prepares para comprender uno de los misterios más extraordinarios de la intervención divina. Porque después de que el cielo corta una interferencia, después de que el alma regresa a su eje y después de que tu espíritu vuelve a ocupar su propio espacio, ocurre algo que muy pocas personas llegan a experimentar conscientemente. La vida empieza a moverse sola, sin lucha, sin empujones, sin presión, sin que tengas que desgastarte intentando forzar lo que no fluye, sin que tengas que descifrar obsesivamente cada silencio o cada gesto de los demás, sin que debas perseguir señales para no sentirte perdido. Es como si, de un día para otro, las piezas que antes estaban rígidas, trabadas y desconectadas, empezaran a encajar sin que tú hagas nada extraordinario. Pero este movimiento no comienza afuera, comienza adentro. Y apenas ahora estás en condiciones espirituales de sentirlo. Permíteme guiarte profundamente dentro de este misterio. 1. El movimiento invisible comienza cuando tú dejas de empujar. Durante semanas, tal vez meses, tu alma estuvo tratando de avanzar en medio del ruido. Querías claridad, pero lo que encontrabas era confusión. Querías dirección, pero tus emociones estaban mezcladas con las de alguien más. Querías respuestas, pero tus pensamientos estaban nublados por interferencias que drenaban tu energía. En ese estado, avanzar era casi imposible. Por más que intentabas moverte, sentías que el camino te rechazaba, que todo estaba bloqueado, que cada paso costaba demasiado. Parecía que la vida misma se te resistía. Lo que no sabías era que estabas empujando una puerta que no debía abrirse mientras tu alma estuviera contaminada. No porque esa puerta fuera mala, sino porque no estabas en la frecuencia correcta para recibir lo que había detrás de ella. Pero cuando Miguel cortó aquello que no te pertenecía, cuando tu espíritu volvió a ti y tu energía se reorganizó después de tanto caos ajeno, ocurrió un cambio imperceptible, pero absolutamente determinante. La resistencia interna desapareció. Ese nudo en el alma que te hacía sentir atrapado comenzó a desatarse. Ese peso que no tenía origen comenzó a soltarse.
Esa tensión emocional que te doblaba por dentro comenzó a disiparse. Y sin darte cuenta, empezaste a moverte distinto. No con fuerza, sino con fluidez. No con ansiedad, sino con certeza. No con miedo, sino con intención. Ese fue el inicio del movimiento invisible. 2. El universo responde al alma que se ordena. Cuando un alma vuelve a su centro, el universo entero comienza a reorganizarse a su alrededor. Es una ley espiritual tan real como la gravedad, pero más profunda, más silenciosa y más exacta. Tu interior emite una frecuencia nueva. Tus pensamientos comienzan a vibrar en claridad. Tus emociones dejan de tener el ruido de otra persona. Tu espíritu se vuelve ligero y firme al mismo tiempo. Y entonces, el mundo responde. Personas que estaban tensas se muestran más abiertas sin razón aparente. Conversaciones que antes terminaban en malentendidos fluyen con mayor suavidad. Puertas que habían estado cerradas se entreabren sin que tú las toques. Situaciones que eran pesadas comienzan a aligerarse. El ambiente en tu vida cambia, como si un aire nuevo comenzara a soplar a tu favor. No porque tú hayas cambiado tus acciones, sino porque cambió tu frecuencia interna. Tu alma dejó de funcionar en modo defensa y empezó a funcionar en modo creación. Dejó de absorber confusión y empezó a irradiar claridad. Dejó de pedir ayuda y comenzó a atraer lo que te corresponde. Cuando tu alma regresa a tu eje, tu vida empieza a moverse con suavidad. 3. Las relaciones se desbloquean sin que lo fuerces. Hay algo más profundo que sucede cuando el alma se limpia. Las relaciones que están destinadas a tener un papel en tu vida empiezan a realinearse sin que tú las empujes. Quizás ya lo has notado. Esa persona cuya energía estuvo enredada con la tuya comienza a mostrar cambios sutiles. Ya no se siente tan agitada. Ya no se siente tan distante. Ya no se siente tan contradictoria. Su presencia, incluso a la distancia, deja de generar tormenta y empieza a generar calma. Y no es casualidad. Es consecuencia. Cuando la interferencia fue cortada, esa alma también fue tocada. Lo que te afectaba a ti por resonancia espiritual también la afectaba a ella. Cuando tú sanaste, algo en su interior empezó a ordenarse sin que tú hagas nada. Y eso que tú interpretas como un pequeño gesto, como una mirada más suave, como un mensaje inesperado, como un cambio de actitud, es la evidencia de que el cielo está moviendo hilos finos que ninguna conversación humana podría lograr por sí sola. Porque donde tú antes te desgastabas intentando entender, ahora el universo trabaja a tu favor. 4. La intuición se vuelve guía y no carga. Antes, tu intuición estaba herida. No porque fuera incorrecta, sino porque estaba mezclada. Era como un instrumento afinado rodeado de ruido. Sentías cosas verdaderas, pero no podías distinguir que pertenecía a tu alma y que venía de afuera. Por eso dudabas. Por eso cuestionabas cada sensación. Por eso no sabías si avanzar o detenerte. Pero ahora algo cambió. Tu intuición se volvió clara, fría, limpia, precisa. No suena como ansiedad. No suena como confusión. No suena como miedo. Suena como certeza. No grita. No presiona. No exige. Solo ilumina. Y tú lo sientes profundamente cuando ocurre. Es ese momento en que piensas: esto sí. Esto no. Este camino es. Este camino no es. Aquí debo quedarme. Aquí ya no debo insistir. Por primera vez en mucho tiempo, estás escuchando tu voz interior, y no voces ajenas hablando dentro de ti. Esa claridad no es mental, es espiritual. Y cuando estás en claridad, la vida misma se ordena frente a ti. 5. El flujo vuelve. Lo que es tuyo comienza a acercarse. Quiero que observes lo siguiente. Cosas que antes parecían imposibles ahora se sienten naturales. Lo que antes te exigía energía excesiva ahora fluye. Lo que antes intentabas sostener se sostiene solo. Lo que antes perseguías empieza a acercarse. Lo que antes te hería ya no tiene poder. Lo que antes te drenaba ya no puede entrar. Esto no es suerte. Esto no es coincidencia. Esto no es casualidad. Esto es la ley espiritual más pura. Cuando un alma vuelve a sí misma, lo que le pertenece la encuentra. Lo que no es suyo se cae por su propio peso. Lo que la retrasaba se aleja. Lo que la desviaba se cierra. Lo que la lastimaba pierde su poder. Lo que la bloqueaba se mueve. Lo que la esperaba empieza a manifestarse. La vida empieza a avanzar sin que tú tengas que desgastarte. Esa es la señal inequívoca de que el cielo ya está trabajando a tu favor. 6. La revelación final de esta parte. Quiero que entiendas el corazón de esta revelación.
Todo lo que comienza a moverse ahora no es producto de tu esfuerzo, sino de tu alineación. Tu vida no se desbloqueó porque tú presionaste lo suficiente. Tu vida se desbloqueó porque tú soltaste aquello que no te pertenecía, porque dejaste de cargar energías ajenas, porque tu alma volvió a ser tuya. Y cuando un alma vuelve a su verdadero dueño, la vida responde. Desde ahora, amado hijo, amada hija, comenzarás a ver movimientos que antes eran imposibles, avances que antes te parecían lejanos, caminos que antes estaban cerrados, personas que antes estaban bloqueadas emocionalmente, puertas que antes ni siquiera podías imaginar. Todo empezará a fluir con una suavidad que te parecerá milagrosa. No porque el mundo cambió, sino porque cambiaste tú. Tu alma está en su lugar. Tu espíritu está en su ritmo. Tu energía está en su verdad. Y cuando eso ocurre, la vida empieza a moverse sola, a tu favor. Amado hijo, amada hija, ahora que tu espíritu ha recuperado su centro, que las interferencias han sido cortadas, y que tu energía volvió a su propio cauce, ha llegado el momento de hablarte sobre algo que ya comenzó a moverse hacia ti. Tu primera bendición emocional. Esta bendición no llega para entretenerte, ni para darte un pequeño consuelo temporal. Esta bendición llega para sanar algo en ti que llevaba demasiado tiempo roto, para reparar una parte interna que había sido lastimada sin que tú supieras cómo explicarlo, para devolverle fuerza a tu espíritu donde una vez hubo confusión, miedo y dolor ajeno respirado como si fuera tuyo. Permíteme llevarte hacia dentro de este misterio, con calma, con profundidad, con la solemnidad que merece una revelación que ya está descendiendo desde el cielo hasta tu vida. La bendición primero nace en lo invisible. Antes de manifestarse en una conversación, un gesto, un mensaje, una decisión, un acercamiento o una claridad profunda, esta bendición nació primero en un lugar invisible. En el nivel espiritual donde tu alma es conocida, donde tus heridas son vistas, donde tus silencios son comprendidos. Mientras tú estabas en confusión, tu bendición ya existía. Mientras tú te preguntabas qué te pasaba, el cielo ya estaba preparando lo que sería necesario para restaurarte. Mientras tú seguías caminando con peso emocional ajeno, tu bendición estaba resguardada, guardada como un tesoro en manos de Miguel. Pero ahora que tu alma volvió a su eje, que la interferencia ha sido despejada, que tu espíritu ya no respira vibraciones ajenas, el cielo puede permitir que esta bendición se acerque, no como un rayo repentino, sino como una luz que se abre paso lentamente hacia ti. La bendición entra sin ruido, pero sacude el alma. La mayoría de las personas esperan que la bendición llegue como un milagro ruidoso, una conversación que lo cambia todo, un evento inesperado, un giro dramático, un mensaje contundente. Pero lo divino no entra así en corazones recién sanados. Lo divino entra con sutileza, con delicadeza, como quien toca la puerta de una habitación donde alguien está despertando después de un largo desorden. Así es como la bendición comienza a manifestarse en tu vida. Primero como una sensación, un alivio que te sorprende, un pensamiento claro que nace de pronto, un deseo profundo de avanzar sin miedo, una calma en el pecho que parecía imposible, una luz interior que empieza a iluminar preguntas que antes te desgarraban. Es posible que ya hayas sentido este primer roce, aunque no lo notaras. Es posible que haya llegado a ti como un suspiro largo que salió desde un lugar muy hondo. Es posible que apareciera como un pensamiento que dijo: creo que ya entiendo. Siento que algo está cambiando. Esa fue la primera caricia de la bendición. Las formas en que esta bendición puede manifestarse. Quiero que entiendas que esta bendición puede adoptar distintas formas, y no todas llegan igual para todos. Pero todas llevan el mismo sello: claridad, alivio, orden, propósito. Un mensaje que rompe un silencio interno. Puede llegar a través de palabras. Un mensaje inesperado. Una disculpa. Una verdad que abre tu pecho. Una conversación postergada. Una explicación que no buscabas pero necesitabas. Un he estado pensando en ti. Un tenía que hablar contigo. Cuando llegue, no será el mensaje en sí lo que te toque. Será la energía detrás de él. Será el peso emocional que te quitará de encima. Será la sensación profunda de que algo que estaba trabado por fin se movió. Una acción que restaura tu fe en ti mismo. Tal vez no sea un mensaje, sino un gesto. Una actitud diferente. Una apertura sutil. Un acto de honestidad emocional. Una presencia donde antes había distancia. O un paso que da quien te había confundido. Y tu alma lo reconocerá de inmediato. Será pequeño en apariencia,
pero traerá un cambio inmenso dentro de ti. Será como una llave abriendo una puerta que creías cerrada para siempre. Una claridad que cae como un rayo suave dentro del pecho. Un día cercano, muy cercano, despertarás diferente. La misma situación que antes te confundía se verá con ojos nuevos. Lo que antes te hería no tendrá el mismo poder. Lo que antes te drenaba será incapaz de tocarte. Será como si el cielo te hubiese dado un nuevo corazón. Un corazón que ya no tiembla por vibraciones ajenas. Un corazón que sabe lo que siente, que reconoce lo que le pertenece, que se protege sin miedo. Esta claridad no vendrá de la lógica, ni del análisis, sino del espíritu. Será una certeza que baja desde lo invisible hasta instalarse en tu pecho. Un acercamiento suave, pero cargado de intención espiritual. Si esa persona cuya energía te confundió tiene un papel en tu destino, aunque sea temporal, aunque sea para una lección, aunque sea para un cierre, o para un renacimiento, esa persona podría acercarse, no con dramatismo, no con ruido, no con declaraciones repentinas, sino con un gesto tímido, suave, sincero, cargado de una vibración que tu alma reconocerá sin esfuerzo. Será como si ese pequeño acto dijera: no sabía cómo, pero aquí estoy. No podía acercarme antes, pero ahora sí. No lo entendía, pero ya siento claridad. El fin de una confusión que te robaba vida. A veces, la bendición más grande no es que alguien vuelva, o que alguien hable, o que algo ocurra, sino que el dolor se vaya, que la confusión se apague, que la ansiedad desaparezca, que el peso deje de apretar, que la energía ajena salga de tu alma, que recuperes tu claridad emocional. Si eso ocurre, si un día te levantas y dices: no sé por qué, pero ya no me duele, esa será la bendición tocando tu vida. La claridad que vuelve es una de las manifestaciones más puras del cielo. La bendición no viene a cambiar tu vida, viene a cambiarte a ti. No esperes que esta primera bendición resuelva todo afuera. No llega para cambiar a todos a tu alrededor ni para transformar cada circunstancia. Llega para cambiarte por dentro, para devolverte a ti mismo, para prepararte para lo que vendrá después. Tu vida está entrando en una nueva fase. Pero esa fase no se inicia con lo que ocurre afuera, sino con lo que comienza a estabilizarse dentro de ti. La bendición empieza por tu espíritu, luego baja a tus emociones, luego se refleja en tus decisiones, luego se manifiesta en tus relaciones, y finalmente llega a tu entorno. Todo movimiento verdadero nace dentro y después se expande hacia afuera. La señal de que ya estás recibiendo esta bendición. La sabrás, la sentirás, la reconocerás, porque habrá un instante donde todo encaje. Las señales, las sensaciones, las emociones, las intuiciones, los silencios, los gestos, las coincidencias. Habrá un momento en el que tu pecho se abra y respire profundo como si soltara un peso que llevaba meses adherido. Habrá un segundo en el que te digas: ahora lo entiendo. Ahora lo veo claro. Esto es mío. O esto ya no me pertenece. Ese segundo marcará el inicio visible de tu nueva vida emocional. No será un estallido. Será un despertar. No será ruido. Será certeza. No será drama. Será dirección divina. Porque las bendiciones que vienen del cielo no buscan impresionar. Buscan transformar. Y tu transformación ya comenzó. Amado hijo, amada hija. Hay un momento en el camino espiritual que marca una frontera invisible entre lo viejo y lo nuevo. Un punto en el que ya no eres la persona que fuiste, pero todavía no eres la persona que estás por convertirte. Ese punto, ese umbral, no se cruza con ruido, se cruza con revelación. Tú ya cruzaste ese umbral, aunque aún no lo hayas entendido por completo. Y ahora quiero mostrarte, con la claridad más pura, cómo se siente este nuevo estado en el que ya estás entrando, y por qué es la evidencia de que tu destino se ha reordenado sin que tú lo hayas notado conscientemente. Prepárate para reconocer tu propia transformación. Cuando todo encaja, el momento en que el alma une los fragmentos. Durante semanas, quizás meses, viviste sumergado en una maraña de emociones que no sabías interpretar. Silencios incómodos, intuiciones confusas, pensamientos insistentes, dudas que no tenían lógica. Tu mente intentaba entender, pero no podía. Tu espíritu percibía, pero no sabía explicarlo. Pero en este nuevo estado, algo cambia. De pronto, todo lo que antes era bruma empieza a tomar forma.
Las piezas que parecían dispersas en tu interior comienzan a unirse como si siempre hubieran pertenecido al mismo rompecabezas. No es que lo entiendas todo con tu cabeza. Es que lo sientes como una verdad que ya estaba escrita dentro de ti. Dejas de preguntarte, ¿por qué me pasó esto? Y empiezas a decir, ahora comprendo para qué fue. Lo que parecía castigo, lo ves como protección. Lo que parecía abandono, lo reconoces como redirección. Lo que parecía silencio, lo entiendes ahora como guía profunda. El cielo te estaba guardando para este momento exacto. La paz que pese más que el miedo. El sello del cielo sobre tu nueva frecuencia. Antes, tu corazón se aceleraba por ansiedad, por intuiciones mezcladas con emociones ajenas, por pensamientos que no nacieron en ti. Pero ahora, en este lado del umbral, sucede algo extraño, poderoso y absolutamente espiritual. La paz se vuelve tu estado predominante. No porque todo esté perfecto afuera. No porque tengas todas las respuestas. No porque se hayan resuelto todas tus situaciones. Sino porque algo dentro de ti se ordenó. Sientes una calma profunda que no habías sentido en meses. Una serenidad que te permite mirar hacia adentro sin miedo. Una quietud que no depende de circunstancias externas. El miedo puede aparecer, sí, pero ya no tiene autoridad. Ya no te domina. Ya no te arrastra. Ya no determina tus decisiones. La paz ahora pesa más que cualquier preocupación. Y ese es el sello del cielo sobre tu espíritu. La paz que no tiene explicación humana es la confirmación de que tu alma está alineada con su propósito real. La vida te empuja suavemente hacia adelante. Una guía que no había sentido antes. Cuando estabas en interferencia, avanzar era difícil. Cada decisión parecía pesada. Cada paso requería un esfuerzo emocional inmenso. Cada movimiento se sentía como luchar contra una corriente que no podías ver. Pero ahora ocurre algo totalmente diferente. La vida empieza a empujarte hacia adelante con suavidad. Sin confusión. Sin presión. Sin ansiedad. Sin miedo disfrazado de intuición. Es como si algo, una presencia, una mano invisible te guiara por dentro. No se siente como obligación. No se siente como miedo. Se siente como dirección. Una dirección suave, pero firme. No tienes que luchar para avanzar. No tienes que forzar lo que no fluye. No tienes que interpretar desesperadamente cada gesto o cada silencio. Tu camino comienza a abrirse por sí mismo, paso a paso, en perfecta sincronía con el movimiento interno de tu alma. Y esa sensación de que algo te está guiando es real. Porque cuando el cielo interviene, no te deja caminar solo después. Camina contigo. Lo que ya no necesitas se cae solo. La depuración final del alma. Cruzar este umbral significa también que ciertas cosas, personas, hábitos, pensamientos o emociones comenzarán a desprenderse de ti de manera natural. No con drama. No con dolor intenso. No con esfuerzo desgarrador. Simplemente se caen. Como hojas secas que nunca debieron seguir adheridas a un árbol que ahora está entrando en temporada nueva. Tal vez ya lo has comenzado a notar. Ya no te duele lo que solía dolerte. Ya no te interesa lo que antes te atrapaba. Ya no te preocupa lo que antes te consumía. Ya no te confunden las señales que antes te desestabilizaban. Ya no cargas la energía de otros como si fuera tu responsabilidad. No es indiferencia. Es liberación. Necesitabas soltar algo para sostener lo que viene. Y este nuevo estado te está preparando para recibir solo lo que sí te pertenece. Todo comienza a ordenarse. El acomodo divino tras el corte. En este lado del umbral, ya no estás tratando de sobrevivir al caos emocional. Ya no estás interpretando vibraciones externas como si fueran tuyas. Ya no estás intentando descifrar una confusión que nunca te perteneció. Ahora estás viendo cómo la vida vuelve a ponerse en orden. Conversaciones que antes eran imposibles empiezan a fluir. Tensiones comienzan a diluirse sin que tú hagas nada. Personas conectadas a tu historia empiezan a sentir cambios inexplicables. Caminos que antes estaban bloqueados empiezan a desbloquearse. Oportunidades que parecían cerradas reaparecen con suavidad. Y lo más importante, tu intuición empieza a hablar con una claridad que te sorprende. Como si una voz interior, tu verdadera voz, hubiera despertado después de una larga ausencia. Ya no es confusión. Ya no es ruido. Ya no es interferencia. Es guía. Es dirección. Es discernimiento. Es tu espíritu señalándote lo que es tuyo y lo que no. La verdad más profunda. Tu destino cambió de frecuencia. Quiero que grabes esto con fuego espiritual en tu memoria interna.
Cruzar este umbral significa que tu destino se movió. Ya no estás caminando en la ruta equivocada. Ya no estás viviendo bajo la influencia de emociones ajenas. Ya no estás tomándote decisiones desde vibraciones prestadas. Ya no estás arrastrando el peso que otro no sabía manejar. Ya no estás avanzando desde desorden emocional. Ahora estás moviéndote desde claridad, desde identidad, desde paz, desde centro, desde propósito. Este no es un cambio pequeño. Es un cambio de línea de tiempo. Es un reordenamiento espiritual. Es un renacer silencioso, pero determinante. Tu destino cambió de frecuencia. Y cuando un destino cambia de frecuencia, todo lo que está alineado contigo empieza a encontrarte. Y todo lo que no está alineado contigo comienza a alejarse. Sin esfuerzo, sin dolor innecesario, sin lucha, sin confusión. Solo movimiento divino. El reconocimiento final. Tu alma lo sabe. No necesitas grandes señales para saber que cruzaste este umbral. Tu alma lo reconoce. Tu pecho lo siente. Tu intuición lo confirma. Tu respiración lo acompaña. Tu silencio interior lo comprende. Porque este estado no se explica. Se experimenta. Es ese momento en que dices: algo cambió. Soy distinto. Estoy comprendiendo. Estoy recuperando claridad. Estoy sintiendo paz sin razón aparente. Estoy avanzando sin empujar. Estoy percibiendo sin agobio. Estoy regresando a mí. Estoy avanzando hacia lo que sí es mío. Ese reconocimiento profundo que emerge del pecho es la prueba definitiva. Tú ya cruzaste el umbral. Tu nueva vida ya comenzó. Tu destino ya se activó. Ahora avanzamos hacia la próxima revelación. Amado hijo, amada hija, quiero que escuches este fragmento como si el cielo mismo abriera una puerta frente a ti. Porque desde aquí en adelante, entramos en una de las verdades más grandes, más temidas, más malentendidas y más poderosas de la vida espiritual. La intervención divina no fue un evento aislado. Fue el inicio de una compañía permanente. Muchas almas creen que el cielo actúa una sola vez, que después de la ayuda celestial deben continuar solas, sosteniéndose únicamente por sus fuerzas humanas, navegando por emociones inestables y tomando decisiones con la esperanza de no volver a recaer en confusión. Pero tú no fuiste llamado para una intervención puntual. Fuiste elegido para un acompañamiento continuo, una protección constante, una guía sostenida, una vigilancia espiritual que no se retira cuando tu ánimo mejora, ni se debilita cuando tú vuelves a sentir fragilidad. Miguel no llegó como un visitante, llegó como un guardián. Y un guardián no abandona aquello que protege. Quiero que entiendas esto con una profundidad que te atraviese el espíritu. Desde el momento en que Miguel cortó la interferencia que te drenaba, él no regresó al cielo para dejarte solo en la mitad de tu proceso. Él se quedó a tu lado, en tu entorno, sobre tu energía, frente a tus caminos, detrás de tus pasos, dentro de tus límites espirituales, en los pliegues más sensibles de tu alma. No se fue, no se irá. Y ahora te contaré por qué. Miguel no fue enviado para una batalla, sino para una temporada. La liberación que recibiste no fue pequeña. No fue un ajuste emocional leve. No fue simplemente un instante de claridad. Lo que se rompió en tu vida fue una interferencia profunda, persistente, capaz de desviarte de tu propio destino. Una interferencia que afectaba tu intuición, tu energía, tu claridad emocional, tu centro espiritual, tu capacidad de decidir con sabiduría. Y cuando una interferencia así es cortada, la protección no puede ser temporal. Un alma que acaba de ser limpiada es extremadamente preciosa y extremadamente vulnerable. Su luz es más fuerte, pero también más expuesta. Por eso Miguel se queda, porque no se envía un guerrero celestial para una intervención aislada, sino para custodiar el proceso completo de reordenamiento interno y externo. Tú no necesitabas solo claridad, necesitabas constancia. No necesitabas solo liberación, necesitabas cobertura. No necesitabas solo un corte, necesitabas un guardián. Y eso es lo que tienes ahora. Así se manifiesta la presencia permanente de Miguel en tu vida. Muchos esperan ver ángeles con alas o luces sobrenaturales para creer en su presencia. Pero la presencia de Miguel no siempre se muestra en forma visible. Se muestra en forma de dirección. Se siente en forma de límites. Se percibe en forma de bloqueos que evitan que cometas errores. Se manifiesta en frenos internos que no puedes ignorar.
Se reconoce en impulsos que parecen venir desde fuera de tu mente. Quiero mostrarte cómo sabrás que Miguel sigue trabajando activamente en tu vida. Cuando una puerta se cierra sin razón lógica. Antes lo veías como mala suerte. Ahora entenderás esto. Cuando Miguel bloquea un camino, es porque lo que había detrás de esa puerta te habría herido. No hay rechazo divino, solo protección disfrazada de cierre. Cuando una persona se aleja repentinamente, aunque duela, aunque desconcierte, aunque parezca injusto, ese alejamiento es una intervención, una separación que no viene por abandono, sino por propósito, porque hay vibraciones, intenciones o procesos que no deben rozar tu alma en este momento de alineación. Cuando una verdad te llega de golpe sin haberla buscado, un pensamiento que aclara una duda profunda, una revelación que ilumina lo que antes era niebla, una intuición tan certera que te sorprende, luego empieza a reflejarse afuera, y tú comenzarás a notar que ciertas tensiones se disuelven sin esfuerzo. Personas que estaban frías empiezan a ser más cálidas. Situaciones que se sentían pesadas se vuelven más livianas. Relaciones que estaban bloqueadas muestran pequeños avances. Ambientes tensos se vuelven respirables. Conversaciones que antes se trababan ahora fluyen sin tensión. Oportunidades que parecían cerradas empiezan a abrir una rendija. Será como si el aire alrededor cambiara de densidad. Como si el ambiente se iluminara apenas, sutilmente. Como si el universo entero hubiera inhalado profundo para exhalar suavidad a tu camino. Ese cambio no será imaginario. Será un reacomodo espiritual manifestándose en lo físico. Cuando el cielo toca tu vida, tu entorno cambia sin que tú muevas un dedo. No porque tú fueras el problema, sino porque tú eras el que estaba cargando pesos que no eran tuyos. Y ahora que has sido liberado, el mundo que te rodea empieza a moverse en sincronía con tu nueva frecuencia. La tercera señal. La intuición que habla con nueva claridad. Tu intuición estaba opacada por emociones ajenas, por interferencias que te confundían, por vibraciones que no pertenecían a tu historia. Pero ahora, tu intuición está renaciendo. Es como si de pronto, un pensamiento claro surgiera en medio del ruido. Una certeza suave apareciera sin razón aparente. Una dirección interna se iluminara. Una idea te tocara el pecho con fuerza divina. Lo sentirás así. Esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que debo dejar. Esto es lo que debo permitir. Esto es lo que debo esperar. Y esa claridad no vendrá de tu mente. Vendrá de tu espíritu, de tu esencia, de tu propósito, de tu energía, ahora ordenada, ahora limpia, ahora propia. Será una intuición tan distinta, tan libre de interferencias, tan verdadera, que sabrás que no proviene de ti, sino de algo más alto guiándote desde dentro. La cuarta señal. Una paz sin explicación humana. Esta es una de las señales más poderosas que el cielo envía cuando está por manifestar algo grande. La paz que no tiene lógica. Una calma que no viene porque todo esté bien afuera, sino porque algo se está ordenando dentro. Una paz que no se justifica con noticias, ni con resultados, ni con cambios visibles, pero que se siente como un descanso profundo en el alma. Es esa paz que te hace suspirar sin tensión, que te relaja los hombros, que te calma la respiración, que te hace decir, no sé por qué, pero siento que estoy bien. Esa paz no es humana. Esa paz es espiritual. Esa paz es un sello divino. Esa paz es la confirmación de que el cielo ya intervino y tu alma ya lo reconoció. La verdad más profunda de esta parte. Lo que viene para ti no comenzará con explosiones de luz, ni con cambios radicales, ni con señales dramáticas. Comenzará con susurros, con detalles, con movimientos casi invisibles, con pequeñas aperturas, con intuiciones suaves, con paz silenciosa, porque tú no necesitas sacudones, necesitas dirección, necesitas claridad, necesitas confirmación, necesitas señales que solo un espíritu despierto puede reconocer. Y hoy, amado hijo, tu espíritu está despierto. Las señales ya no te confundirán. Las señales ya no te agitarán. Las señales ya no te harán dudar. Ahora sabrás distinguir lo que viene del cielo, de lo que viene del ruido humano. Y déjame decirte esto con amor profundo. Si las señales ya empezaron, tu bendición ya comenzó su descenso. Nada ni nadie podrá detenerla. Amado hijo, amada hija, quiero que te prepares para comprender uno de los misterios más extraordinarios de la intervención divina.
Porque después de que el cielo corta una interferencia, después de que el alma regresa a su eje y después de que tu espíritu vuelve a ocupar su propio espacio, ocurre algo que muy pocas personas llegan a experimentar conscientemente. La vida empieza a moverse sola, sin lucha, sin empujones, sin presión, sin que tengas que desgastarte intentando forzar lo que no fluye, sin que tengas que descifrar obsesivamente cada silencio o cada gesto de los demás, sin que debas perseguir señales para no sentirte perdido. Es como si, de un día para otro, las piezas que antes estaban rígidas, trabadas y desconectadas, empezaran a encajar sin que tú hagas nada extraordinario. Pero este movimiento no comienza afuera, comienza adentro. Y apenas ahora estás en condiciones espirituales de sentirlo. Permíteme guiarte profundamente dentro de este misterio. 1. El movimiento invisible comienza cuando tú dejas de empujar. Durante semanas, tal vez meses, tu alma estuvo tratando de avanzar en medio del ruido. Querías claridad, pero lo que encontrabas era confusión. Querías dirección, pero tus emociones estaban mezcladas con las de alguien más. Querías respuestas, pero tus pensamientos estaban nublados por interferencias que drenaban tu energía. En ese estado, avanzar era casi imposible. Por más que intentabas moverte, sentías que el camino te rechazaba, que todo estaba bloqueado, que cada paso costaba demasiado. Parecía que la vida misma se te resistía. Lo que no sabías era que estabas empujando una puerta que no debía abrirse mientras tu alma estuviera contaminada. No porque esa puerta fuera mala, sino porque no estabas en la frecuencia correcta para recibir lo que había detrás de ella. Pero cuando Miguel cortó aquello que no te pertenecía, cuando tu espíritu volvió a ti y tu energía se reorganizó después de tanto caos ajeno, ocurrió un cambio imperceptible, pero absolutamente determinante. La resistencia interna desapareció. Ese nudo en el alma que te hacía sentir atrapado comenzó a desatarse. Ese peso que no tenía origen comenzó a soltarse. Esa tensión emocional que te doblaba por dentro comenzó a disiparse. Y sin darte cuenta, empezaste a moverte distinto. No con fuerza, sino con fluidez. No con ansiedad, sino con certeza. No con miedo, sino con intención. Ese fue el inicio del movimiento invisible. 2. El universo responde al alma que se ordena. Cuando un alma vuelve a su centro, el universo entero comienza a reorganizarse a su alrededor. Es una ley espiritual tan real como la gravedad, pero más profunda, más silenciosa y más exacta. Tu interior emite una frecuencia nueva. Tus pensamientos comienzan a vibrar en claridad. Tus emociones dejan de tener el ruido de otra persona. Tu espíritu se vuelve ligero y firme al mismo tiempo. Y entonces, el mundo responde. Personas que estaban tensas se muestran más abiertas sin razón aparente. Conversaciones que antes terminaban en malentendidos fluyen con mayor suavidad. Puertas que habían estado cerradas se entreabren sin que tú las toques. Situaciones que eran pesadas comienzan a aligerarse. El ambiente en tu vida cambia, como si un aire nuevo comenzara a soplar a tu favor. No porque tú hayas cambiado tus acciones, sino porque cambió tu frecuencia interna. Tu alma dejó de funcionar en modo defensa y empezó a funcionar en modo creación. Dejó de absorber confusión y empezó a irradiar claridad. Dejó de pedir ayuda y comenzó a atraer lo que te corresponde. Cuando tu alma regresa a tu eje, tu vida empieza a moverse con suavidad. 3. Las relaciones se desbloquean sin que lo fuerces. Hay algo más profundo que sucede cuando el alma se limpia. Las relaciones que están destinadas a tener un papel en tu vida empiezan a realinearse sin que tú las empujes. Quizás ya lo has notado. Esa persona cuya energía estuvo enredada con la tuya comienza a mostrar cambios sutiles. Ya no se siente tan agitada. Ya no se siente tan distante. Ya no se siente tan contradictoria. Su presencia, incluso a la distancia, deja de generar tormenta y empieza a generar calma. Y no es casualidad. Es consecuencia. Cuando la interferencia fue cortada, esa alma también fue tocada. Lo que te afectaba a ti por resonancia espiritual también la afectaba a ella. Cuando tú sanaste, algo en su interior empezó a ordenarse sin que tú hagas nada. Y eso que tú interpretas como un pequeño gesto, como una mirada más suave, como un mensaje inesperado, como un cambio de actitud, es la evidencia de que el cielo está moviendo hilos finos que ninguna conversación humana podría lograr por sí sola. Porque donde tú antes te desgastabas intentando entender, ahora el universo trabaja a tu favor. 4. La intuición se vuelve guía y no carga. Antes, tu intuición estaba herida. No porque fuera incorrecta, sino porque estaba mezclada. Era como un instrumento afinado rodeado de ruido.
Sentías cosas verdaderas, pero no podías distinguir que pertenecía a tu alma y que venía de afuera. Por eso dudabas. Por eso cuestionabas cada sensación. Por eso no sabías si avanzar o detenerte. Pero ahora algo cambió. Tu intuición se volvió clara, fría, limpia, precisa. No suena como ansiedad. No suena como confusión. No suena como miedo. Suena como certeza. No grita. No presiona. No exige. Solo ilumina. Y tú lo sientes profundamente cuando ocurre. Es ese momento en que piensas: esto sí, esto no. Este camino es. Este camino no es. Aquí debo quedarme. Aquí ya no debo insistir. Por primera vez en mucho tiempo, estás escuchando tu voz interior, y no voces ajenas hablando dentro de ti. Esa claridad no es mental, es espiritual. Y cuando estás en claridad, la vida misma se ordena frente a ti. 5. El flujo vuelve. Lo que es tuyo comienza a acercarse. Quiero que observes lo siguiente. Cosas que antes parecían imposibles ahora se sienten naturales. Lo que antes te exigía energía excesiva ahora fluye. Lo que antes intentabas sostener se sostiene solo. Lo que antes perseguías empieza a acercarse. Lo que antes te hería ya no tiene poder. Lo que antes te drenaba ya no puede entrar. Esto no es suerte. Esto no es coincidencia. Esto no es casualidad. Esto es la ley espiritual más pura. Cuando un alma vuelve a sí misma, lo que le pertenece la encuentra. Lo que no es suyo se cae por su propio peso. Lo que la retrasaba se aleja. Lo que la desviaba se cierra. Lo que la lastimaba pierde su poder. Lo que la bloqueaba se mueve. Lo que la esperaba empieza a manifestarse. La vida empieza a avanzar sin que tú tengas que desgastarte. Esa es la señal inequívoca de que el cielo ya está trabajando a tu favor. 6. La revelación final de esta parte. Quiero que entiendas el corazón de esta revelación. Todo lo que comienza a moverse ahora no es producto de tu esfuerzo, sino de tu alineación. Tu vida no se desbloqueó porque tú presionaste lo suficiente. Tu vida se desbloqueó porque tú soltaste aquello que no te pertenecía. Porque dejaste de cargar energías ajenas. Porque tu alma volvió a ser tuya. Y cuando un alma vuelve a su verdadero dueño, la vida responde. Desde ahora, amado hijo, amada hija, comenzarás a ver movimientos que antes eran imposibles. Avances que antes te parecían lejanos. Caminos que antes estaban cerrados. Personas que antes estaban bloqueadas emocionalmente. Puertas que antes ni siquiera podías imaginar. Todo empezará a fluir con una suavidad que te parecerá milagrosa. No porque el mundo cambió, sino porque cambiaste tú. Tu alma está en su lugar. Tu espíritu está en su ritmo. Tu energía está en su verdad. Y cuando eso ocurre, la vida empieza a moverse sola. A tu favor. Amado hijo, amada hija, ahora que tu espíritu ha recuperado su centro, que las interferencias han sido cortadas, y que tu energía volvió a su propio cauce, ha llegado el momento de hablarte sobre algo que ya comenzó a moverse hacia ti. Tu primera bendición emocional. Esta bendición no llega para entretenerte, ni para darte un pequeño consuelo temporal. Esta bendición llega para sanar algo en ti que llevaba demasiado tiempo roto, para reparar una parte interna que había sido lastimada sin que tú supieras cómo explicarlo, para devolverle fuerza a tu espíritu donde una vez hubo confusión, miedo y dolor ajeno respirado como si fuera tuyo. Permíteme llevarte hacia dentro de este misterio, con calma, con profundidad, con la solemnidad que merece una revelación que ya está descendiendo desde el cielo hasta tu vida. La bendición primero nace en lo invisible. Antes de manifestarse en una conversación, un gesto, un mensaje, una decisión, un acercamiento o una claridad profunda, esta bendición nació primero en un lugar invisible. En el nivel espiritual donde tu alma es conocida, donde tus heridas son vistas, donde tus silencios son comprendidos. Mientras tú estabas en confusión, tu bendición ya existía. Mientras tú te preguntabas qué te pasaba, el cielo ya estaba preparando lo que sería necesario para restaurarte. Mientras tú seguías caminando con peso emocional ajeno, tu bendición estaba resguardada, guardada como un tesoro en manos de Miguel. Pero ahora que tu alma volvió a su eje, que la interferencia ha sido despejada, que tu espíritu ya no respira vibraciones ajenas, el cielo puede permitir que esta bendición se acerque, no como un rayo repentino, sino como una luz que se abre paso lentamente hacia ti. La bendición entra sin ruido, pero sacude el alma. La mayoría de las personas esperan que la bendición llegue como un milagro ruidoso, una conversación que lo cambia todo, un evento inesperado, un giro dramático.
Un mensaje contundente. Pero lo divino no entra así en corazones recién sanados. Lo divino entra con sutileza, con delicadeza, como quien toca la puerta de una habitación donde alguien está despertando después de un largo desorden. Así es como la bendición comienza a manifestarse en tu vida. Primero como una sensación, un alivio que te sorprende, un pensamiento claro que nace de pronto, un deseo profundo de avanzar sin miedo, una calma en el pecho que parecía imposible, una luz interior que empieza a iluminar preguntas que antes te desgarraban. Es posible que ya hayas sentido este primer roce, aunque no lo notaras. Es posible que haya llegado a ti como un suspiro largo que salió desde un lugar muy hondo. Es posible que apareciera como un pensamiento que dijo: creo que ya entiendo. Siento que algo está cambiando. Esa fue la primera caricia de la bendición. Las formas en que esta bendición puede manifestarse. Quiero que entiendas que esta bendición puede adoptar distintas formas, y no todas llegan igual para todos. Pero todas llevan el mismo sello: claridad, alivio, orden, propósito. Un mensaje que rompe un silencio interno. Puede llegar a través de palabras. Un mensaje inesperado. Una disculpa. Una verdad que abre tu pecho. Una conversación postergada. Una explicación que no buscabas pero necesitabas. Un he estado pensando en ti. Un tenía que hablar contigo. Cuando llegue, no será el mensaje en sí lo que te toque. Será la energía detrás de él. Será el peso emocional que te quitará de encima. Será la sensación profunda de que algo que estaba trabado por fin se movió. Una acción que restaura tu fe en ti mismo. Tal vez no sea un mensaje, sino un gesto. Una actitud diferente. Una apertura sutil. Un acto de honestidad emocional. Una presencia donde antes había distancia. O un paso que da quien te había confundido. Y tu alma lo reconocerá de inmediato. Será pequeño en apariencia, pero traerá un cambio inmenso dentro de ti. Será como una llave abriendo una puerta que creías cerrada para siempre. Una claridad que cae como un rayo suave dentro del pecho. Un día cercano, muy cercano, despertarás diferente. La misma situación que antes te confundía se verá con ojos nuevos. Lo que antes te hería no tendrá el mismo poder. Lo que antes te drenaba será incapaz de tocarte. Será como si el cielo te hubiese dado un nuevo corazón. Un corazón que ya no tiembla por vibraciones ajenas. Un corazón que sabe lo que siente, que reconoce lo que le pertenece, que se protege sin miedo. Esta claridad no vendrá de la lógica, ni del análisis, sino del espíritu. Será una certeza que baja desde lo invisible hasta instalarse en tu pecho. Un acercamiento suave, pero cargado de intención espiritual. Si esa persona cuya energía te confundió tiene un papel en tu destino, aunque sea temporal, aunque sea para una lección, aunque sea para un cierre, o para un renacimiento, esa persona podría acercarse, no con dramatismo, no con ruido, no con declaraciones repentinas, sino con un gesto tímido, suave, sincero, cargado de una vibración que tu alma reconocerá sin esfuerzo. Será como si ese pequeño acto dijera: no sabía cómo, pero aquí estoy. No podía acercarme antes, pero ahora sí. No lo entendía, pero ya siento claridad. El fin de una confusión que te robaba vida. A veces, la bendición más grande no es que alguien vuelva, o que alguien hable, o que algo ocurra, sino que el dolor se vaya, que la confusión se apague, que la ansiedad desaparezca, que el peso deje de apretar, que la energía ajena salga de tu alma, que recuperes tu claridad emocional. Si eso ocurre, si un día te levantas y dices: no sé por qué, pero ya no me duele. Esa será la bendición tocando tu vida. La claridad que vuelve es una de las manifestaciones más puras del cielo. La bendición no viene a cambiar tu vida, viene a cambiarte a ti. No esperes que esta primera bendición resuelva todo afuera. No llega para cambiar a todos a tu alrededor ni para transformar cada circunstancia. Llega para cambiarte por dentro, para devolverte a ti mismo, para prepararte para lo que vendrá después. Tu vida está entrando en una nueva fase. Pero esa fase no se inicia con lo que ocurre afuera, sino con lo que comienza a estabilizarse dentro de ti. La bendición empieza por tu espíritu, luego baja a tus emociones, luego se refleja en tus decisiones, luego se manifiesta en tus relaciones, y finalmente llega a tu entorno. Todo movimiento verdadero nace dentro y después se expande hacia afuera. La señal de que ya estás recibiendo esta bendición. La sabrás, la sentirás,
La reconocerás. Porque habrá un instante donde todo encaje. Las señales, las sensaciones, las emociones, las intuiciones, los silencios, los gestos, las coincidencias. Habrá un momento en el que tu pecho se abra y respire profundo como si soltara un peso que llevaba meses adherido. Habrá un segundo en el que te digas: ahora lo entiendo. Ahora lo veo claro. Esto es mío. O esto ya no me pertenece. Ese segundo marcará el inicio visible de tu nueva vida emocional. No será un estallido. Será un despertar. No será ruido. Será certeza. No será drama. Será dirección divina. Porque las bendiciones que vienen del cielo no buscan impresionar. Buscan transformar. Y tu transformación ya comenzó. Amado hijo, amada hija. Hay un momento en el camino espiritual que marca una frontera invisible entre lo viejo y lo nuevo. Un punto en el que ya no eres la persona que fuiste, pero todavía no eres la persona que estás por convertirte. Ese punto, ese umbral, no se cruza con ruido, se cruza con revelación. Tú ya cruzaste ese umbral, aunque aún no lo hayas entendido por completo. Y ahora quiero mostrarte, con la claridad más pura, cómo se siente este nuevo estado en el que ya estás entrando, y por qué es la evidencia de que tu destino se ha reordenado sin que tú lo hayas notado conscientemente. Prepárate para reconocer tu propia transformación. Cuando todo encaja, el momento en que el alma une los fragmentos. Durante semanas, quizás meses, viviste sumergado en una maraña de emociones que no sabías interpretar. Silencios incómodos, intuiciones confusas, pensamientos insistentes, dudas que no tenían lógica. Tu mente intentaba entender, pero no podía. Tu espíritu percibía, pero no sabía explicarlo. Pero en este nuevo estado, algo cambia. De pronto, todo lo que antes era bruma empieza a tomar forma. Las piezas que parecían dispersas en tu interior comienzan a unirse como si siempre hubieran pertenecido al mismo rompecabezas. No es que lo entiendas todo con tu cabeza. Es que lo sientes como una verdad que ya estaba escrita dentro de ti. Dejas de preguntarte, ¿por qué me pasó esto? Y empiezas a decir: ahora comprendo para qué fue. Lo que parecía castigo, lo ves como protección. Lo que parecía abandono, lo reconoces como redirección. Lo que parecía silencio, lo entiendes ahora como guía profunda. El cielo te estaba guardando para este momento exacto. La paz que pese más que el miedo. El sello del cielo sobre tu nueva frecuencia. Antes, tu corazón se aceleraba por ansiedad, por intuiciones mezcladas con emociones ajenas, por pensamientos que no nacieron en ti. Pero ahora, en este lado del umbral, sucede algo extraño, poderoso y absolutamente espiritual. La paz se vuelve tu estado predominante. No porque todo esté perfecto afuera. No porque tengas todas las respuestas. No porque se hayan resuelto todas tus situaciones. Sino porque algo dentro de ti se ordenó. Sientes una calma profunda que no habías sentido en meses. Una serenidad que te permite mirar hacia adentro sin miedo. Una quietud que no depende de circunstancias externas. El miedo puede aparecer, sí, pero ya no tiene autoridad. Ya no te domina. Ya no te arrastra. Ya no determina tus decisiones. La paz ahora pesa más que cualquier preocupación. Y ese es el sello del cielo sobre tu espíritu. La paz que no tiene explicación humana es la confirmación de que tu alma está alineada con su propósito real. La vida te empuja suavemente hacia adelante. Una guía que no había sentido antes. Cuando estabas en interferencia, avanzar era difícil. Cada decisión parecía pesada. Cada paso requería un esfuerzo emocional inmenso. Cada movimiento se sentía como luchar contra una corriente que no podías ver. Pero ahora ocurre algo totalmente diferente. La vida empieza a empujarte hacia adelante con suavidad. Sin confusión. Sin presión. Sin ansiedad. Sin miedo disfrazado de intuición. Es como si algo, una presencia, una mano invisible te guiara por dentro. No se siente como obligación. No se siente como miedo. Se siente como dirección. Una dirección suave, pero firme. No tienes que luchar para avanzar. No tienes que forzar lo que no fluye. No tienes que interpretar desesperadamente cada gesto o cada silencio. Tu camino comienza a abrirse por sí mismo, paso a paso, en perfecta sincronía con el movimiento interno de tu alma. Y esa sensación de que algo te está guiando es real. Porque cuando el cielo interviene, no te deja caminar solo después. Camina contigo. Lo que ya no necesitas se cae solo. La depuración final del alma.
Cruzar este umbral significa también que ciertas cosas, personas, hábitos, pensamientos o emociones comenzarán a desprenderse de ti de manera natural. No con drama, no con dolor intenso, no con esfuerzo desgarrador. Simplemente se caen, como hojas secas que nunca